Ella ya estaba jubilada y vivía sola cuando encontró a un caballo viejo detenido junto a la cerca de la granja, como si hubiera sido abandonado allí. Al acercarse y tocar la silla desgastada, sus dedos se congelaron al leer un nombre que jamás esperaba volver a ver. Sus piernas flaquearon, sus ojos se llenaron de lágrimas y todos a su alrededor quedaron en completo silencio. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. El cielo aún estaba oscuro cuando el gallo cantó por primera vez. María abrió los ojos, no necesitaba un reloj, su cuerpo era su reloj. Se sentó en la cama, una cama grande que ahora parecía demasiado vacía, y sus pies buscaron las chanclas de cuero en el suelo de tierra. Otro día, dijo en voz baja, para las paredes. La cocina era pequeña y fresca. Encendió el fogón de leña y puso la olla con agua. El sonido de la leña crepitando era el primer diálogo de su mañana. Afuera los otros animales empezaban a moverse. Ya voy, murmuró mientras el agua calentaba. No hablaba con nadie, pero hablaba con todo, con la casa, con el fuego, con el amanecer. Salió al patio. El aire olía a tierra húmeda y a flor de naranjo. El rancho La Esperanza era pequeño. Una casa blanca con techo de teja, un corral para las gallinas, un establo vacío y un pequeño huerto. Más allá, la cerca de madera marcaba el límite con el mundo. Las gallinas acudieron a sus pies. Buenos días, flojas. ¿Y los huevos? Recogió 2, aún tibios. Luego fue al huerto. Regó los jitomatales y las matas de chile con una vieja regadera de lata. Tomen, beban, que no les gane el sol. Su desayuno fue siempre lo mismo, un huevo ranchero y una taza de atole. Se sentó a la mesa, frente a la ventana que miraba al camino. El camino de tierra que venía del pueblo y se perdía entre los cerros. 32 años. Cada mañana, durante 32 años, había mirado ese camino. Al principio, con el corazón en la mano. Luego, con una esperanza pequeña y cansada. Ahora, solo era parte de la rutina. Una costumbre, como respirar. Después de lavar su plato y taza, fue a la habitación. Sobre una mesita de noche, había una fotografía en un marco de madera. Un hombre joven, delgado, con un sombrero y una sonrisa tímida. A su lado, una mujer mucho más joven, con el pelo negro como la noche, reía con los ojos cerrados. María pasó un dedo por el vidrio polvoriento. «Buenos días, Juan», susurró. No dijo nada más, no hacía falta. Todo lo que tenía que decir se lo había dicho en silencio, noche tras noche, año tras año. La mañana pasó con los quehaceres de siempre. Arregló una tabla suelta de la cerca, recogió leña, batió el maíz para las tortillas de la tarde. El sol subió alto y caliente. El rancho estaba en silencio, un silencio profundo que no era paz, sino la ausencia de algo o de alguien. Al mediodía, se sentó en el viejo sillón de mimbre en el portal a hacer costura. Remendaba una camisa que ya tenía más parches que tela original. De repente, dejó la aguja en el regazo. Sus ojos se fueron, otra vez, al camino, un polvo lejano. Su corazón dio un salto viejo y automático. Un coche, un caballo, era solo el viento, jugando con la tierra seca. El corazón volvió a su sitio, pesado, suspiró. ¿Qué miras, María?, se preguntó a sí misma, con un poco de enojo. Nadie viene. Pero sus ojos no obedecían, seguían mirando. Así había sido el día en que Juan se fue. Un día despejado, igual que este. Él iba a vender un potro alazán, joven y fogoso, al rancho El Diamante, que estaba a 3 horas de camino. «Voy y vuelvo antes de que anochezca, mujer», le dijo, ajustando las cinchas de la silla. «Con el dinero de este potro te compro esa estufa nueva que quieres». Ella le alcanzó una botella con agua. «Ten cuidado con ese animal, es nervioso». Juan le dio un beso en la frente. «Relámpago y yo nos entendemos. No te preocupes». Ese fue el último diálogo, la última vez que lo vio vivo, o, al menos, la última vez que lo vio. La policía vino 2 días después, cuando don Emiliano dio la voz de alarma. Un agente con bigote y cara de sueño tomó notas. «Señora, su esposo, ¿tenía enemigos? No. ¿Debía dinero? No. ¿Tal vez se fue con otra mujer?» María lo miró con unos ojos tan fríos que el hombre bajó la vista. «Mi Juan no era así». La búsqueda duró una semana. Encontraron unas huellas de caballo que se perdían cerca del Cerro del Águila. Nada más. El caso se cerró.
Desaparición voluntaria, decía el papel. Para ellos, Juan era solo un hombre más que había decidido escapar de su vida. Para María, fue el día en que el mundo se partió en dos. El sol comenzó a bajar, las sombras se alargaron. María guardó su costura y entró a preparar la cena. Unos frijoles refritos, una tortilla. Comió sola, con el sonido de su propio masticar como única compañía. Fue entonces cuando lo notó. Un cambio en el aire, un silencio demasiado profundo. Los grillos habían dejado de cantar. Los pájaros se habían callado. Se asomó por la ventana. Al poniente, sobre los cerros, se acumulaba una nube negra. Era una nube gruesa, pesada, como de lana sucia. El viento comenzó a soplar, fuerte y caliente, levantando remolinos de polvo. «Viene una buena», murmuró. Rápidamente cerró las contraventanas de madera. Aseguró la puerta del gallinero. Recogió la ropa tendida. El viento gemía ahora, silbando por las rendijas de la casa. Un trueno lejano retumbó, como un estómago enorme que rugiera de hambre. Y entonces empezó. Primero, unas gotas grandes y pesadas que sonaban como piedritas en el techo de teja. Luego, un sonido continuo, un rugido de agua. La lluvia caía a cántaros, torrencial, lavando el polvo de meses en minutos. María encendió una vela. La electricidad era débil en el rancho y con las tormentas siempre se iba. Se sentó junto a la ventana, movió una contraventana solo un poco y miró afuera. Un manto gris de agua bajaba del cielo. Los relámpagos iluminaban el paisaje en destellos blancos y azules, congelando los árboles agitados por el viento. Era en estas tormentas cuando más extrañaba a Juan. Él la abrazaba fuerte cuando los truenos sonaban más cerca. «No es nada, mujer, solo son nubes peleando». Ella se refugiaba en su pecho y no tenía miedo. Ahora solo tenía el frío del vidrio de la ventana. Pasó una hora. La lluvia no amainaba. María estaba a punto de irse a la cama, a escuchar la tormenta bajo las cobijas, cuando algo llamó su atención. Un destello blanco, diferente a un relámpago. Allá junto a la cerca, entre cortinas de agua, algo se movía. Una forma, una silueta grande. Se acercó más a la ventana, limpió el vaho con la mano. ¿Un animal? ¿Un coyote perdido? No. Era más grande. Otro relámpago cruzó el cielo, y en esa luz blanca y cegadora, María lo vio con total claridad. Era un caballo. Estaba parado justo al lado de la cerca exterior, inmóvil, con la cabeza gacha. La lluvia le escurría por el lomo, que se veía anguloso, lleno de huesos. Era un caballo alazán, o al menos lo había sido. Ahora su pelaje estaba opaco, lleno de manchas de barro y de zonas sin pelo. Parecía tan viejo como el tiempo. María contuvo la respiración. ¿De dónde había salido? No era de los ranchos vecinos. Ella conocía todos los animales de la zona, y ningún animal en su sano juicio estaría afuera en ese diluvio. El caballo no se movía, solo temblaba. Con cada trueno, su cuerpo flaco se estremecía. Parecía a punto de caerse, de rendirse por fin bajo el peso de la lluvia y los años. «Pobre criatura», salió de sus labios. Sin pensarlo dos veces, María se puso el viejo gabán de lana que colgaba detrás de la puerta. Se envolvió un rebozo sobre la cabeza y agarró una linterna de mano. Abrió la puerta y el viento, frío y húmedo, le golpeó la cara. La lluvia la recibió con fuerza. En 3 pasos ya estaba empapada. Avanzó con dificultad, el barro succionando sus chanclas. El caballo no huyó. Ni siquiera levantó la cabeza cuando la luz de la linterna lo iluminó. Sus costillas se marcaban bajo la piel como los barrotes de una jaula vieja. Tenía cicatrices largas y blancas en los cuartos traseros y en el pecho. Sus patas estaban cubiertas de lodo seco hasta las rodillas. Pero lo que más le llamó la atención a María fue la silla, una silla de montar, o lo que quedaba de ella. Era una estructura de cuero viejo, podrido, que se deshacía en tiras. Se había hundido sobre el lomo del animal y las cinchas rotas colgaban como tripas secas. Era un milagro que no se hubiera caído. María se acercó lentamente, hablando en voz baja. «Tranquilo, viejo, tranquilo, no te haré daño». Extendió una mano y la apoyó en su cuello. La piel del caballo estaba fría y temblorosa. El animal emitió un sonido, un bufido débil, casi un suspiro, y por fin levantó un poco la cabeza. Sus ojos eran grandes, oscuros, y en ellos María no vio miedo. Vio un cansancio infinito, una resignación profunda. Su mano, acostumbrada a los animales, acarició el cuero mojado y resbaladizo de la silla. Fue entonces cuando notó algo. En un pedazo de cuero menos destruido, cerca de donde iría la palomilla, había un bulto de lodo duro. Algo brilló débilmente bajo la linterna. Con los dedos entumecidos por el frío, María raspó el barro. Era una placa, una pequeña placa de metal, rectangular, oxidada pero aún con restos de níquel.
frotó con más fuerza, quitando la suciedad con la uña. La lluvia le ayudó, lavando la superficie, y entonces las letras aparecieron. Eran letras grabadas a fuego, profundas, que el tiempo no había podido borrar del todo. Solo se veían 3, pero eran suficiente. J-U. A María dejó de respirar. El mundo se detuvo. El sonido de la lluvia desapareció. Solo había un zumbido en sus oídos. No podía ser. Con mano trémula, raspo un poco más de óxido. Allí estaba la última letra, medio borrada pero inconfundible. N. J-U-A. N. Un grito se le escapó. No fue un grito fuerte, fue un sonido ronco, desgarrado, que salió desde un lugar muy profundo de su pecho, un lugar que llevaba 32 años sellado. Juan. Las lágrimas brotaron de sus ojos, calientes y saladas, mezclándose con la lluvia fría de su rostro. No podía ver. El mundo era una mancha de agua y oscuridad. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas en el barro, sin soltar la placa de metal que se clavaba en su palma. El caballo, el fantasma, giró lentamente la cabeza hacia el sonido. Sus grandes ojos oscuros se posaron en la mujer llorando en el fango, y entonces hizo algo. Bajó el hocico, suave, y lo apoyó sobre la cabeza encorvada de María, sobre el rebozo mojado. Un contacto frío, húmedo. Un gesto de compañía, de reconocimiento. María levantó la vista, ciega por las lágrimas. Miró a ese animal moribundo, a ese esqueleto con piel, a esa silla podrida que era el último jirón de su esposo. Tú, sollozó, su voz quebrada por el llanto. Tú lo trajiste, tú volviste. La tormenta rugía a su alrededor, pero en ese pequeño espacio junto a la cerca, junto al fantasma del pasado, solo había un silencio terrible y una verdad que empezaba a asomar, dolorosa y enorme. María se levantó, con una fuerza nueva, tomó las riendas rotas que colgaban del cabestro. Vamos, dijo, su voz ahora firme a pesar del temblor de su cuerpo. No te quedes aquí, vamos a casa. Y con una determinación que no sentía desde hacía décadas, María Salazar, bajo la lluvia torrencial, guió al último testigo de la desaparición de su esposo hacia el establo vacío. El viaje de 1600 pasos entre la cerca y la puerta del establo fue el viaje más largo de su vida. Cada paso alejaba a la mujer resignada que había sido y acercaba a otra, una que acababa de despertar con un dolor antiguo y una pregunta urgente. La puerta del establo crujió cuando María la abrió de par en par. La lluvia seguía azotando el techo de lámina, un sonido ensordecedor, pero ahí dentro olía a paja seca y a madera vieja, un olor a refugio. El caballo se detuvo en el umbral, vacilante. Sus ojos recorrían la penumbra del lugar, como si no recordara cómo era estar bajo un techo. Pasa, no tengas miedo, dijo María, tirando con suavidad de las riendas rotas. Aquí nadie te hará daño. El animal avanzó, lento, sus cascos haciendo un sonido hueco contra la tierra apisonada. María lo guió hasta un puesto que había estado vacío por años. El puesto de Relámpago, el potro que Juan se llevó aquel día. Una coincidencia que le dio un vuelco al estómago. Soltó las riendas. El caballo se quedó quieto, temblando, el agua goteando de su cuerpo y formando un charco oscuro a sus pies. María encendió un farol de petróleo que colgaba de una viga. La luz amarilla y titilante llenó el espacio, iluminando al animal con una crudeza aún mayor. Podía contar cada costilla. Las cicatrices en su lomo no eran marcas de alambre, como ella había pensado al principio. Eran más largas, más irregulares, como latigazos. «Dios mío», murmuró. «¿Qué te hicieron, pobre?» Trabajó rápido, movida por una urgencia que no sentía desde que era joven. Primero, le quitó los restos de la silla. Las correas estaban tan podridas que se deshicieron con solo tirar un poco. La montura cayó al suelo con un golpe sordo. María la apartó con el pie, su mirada fija en la placa de metal con el nombre de su esposo. Eso podría esperar. Con un cubo sacó agua fresca del tonel que tenía en un rincón. Se lo acercó al caballo. «Toma, bebe». El animal hundió el hocico en el agua y bebió con avidez, con un sonido ruidoso y profundo que duró mucho, mucho tiempo. Parecía que no fuera a terminar nunca. María lo observó, y por primera vez notó algo extraño en la manera en que movía las patas delanteras. Cojeaba ligeramente, casi sin querer apoyar una de ellas. «¿Te duele?», preguntó, como si el animal pudiera responderle. Dejó que siguiera bebiendo y fue a por heno. Arrancó un buen montón de la pila y se lo puso en el pesebre. El caballo levantó la cabeza, con el hocico goteando, y olfateó el aire. Luego, se acercó al heno y empezó a comer.
no con voracidad, sino con una lentitud extrema, meticulosa, como si cada bocado requiriera un esfuerzo inmenso. María se apoyó contra la pared del establo, observándolo. El calor del lugar y el esfuerzo empezaban a secar su ropa. Ahora, con el animal a salvo, la realidad del descubrimiento volvía a golpearla, más fuerte que cualquier trueno. Allí estaba, la prueba andante, o cojeando. Caminó hacia el montón de cuero podrido que era la silla, se arrodilló junto a él, bajo la luz del farol, tomó la placa de metal y la limpió con el dobladillo de su falda, una y otra vez, hasta que las letras Juan brillaron, tenues pero claras, contra el metal empañado. No había duda, era la placa que ella misma había elegido en la tienda de Guadalajara. La había pagado con los ahorros de meses, se la dio a Juan la mañana de su boda. Para que nunca olvides que tienes un hogar que te espera, le dijo entonces. Juan la abrazó fuerte. María, mientras tú estés en él, siempre voy a volver. Un sollozo se le escapó. Apretó la placa contra su pecho, sintiendo el borde frío contra su piel. No volviste, susurró para sí misma. Pero, ¿mandaste a este mensajero? Su mirada volvió al caballo, alazán, como relámpago. Pero este era viejo, destrozado. ¿Podía ser? No, era imposible. 32 años. Ningún caballo vivía tanto. Y si lo hubiera hecho, no estaría aquí, estaría muerto y enterrado en algún barranco. A menos que... Se levantó y se acercó de nuevo al animal. Él dejó de comer y la miró, con los ojos semicerrados, como si estuviera a punto de dormirse de pie. Vamos, déjame verte, dijo María en un tono suave. Comenzó a pasar sus manos por su cuerpo, no para acariciar, sino para examinar. Sus dedos recorrieron las costillas, los hombros, el cuello largo y delgado. El caballo se dejaba hacer, sin inmutarse. Cuando llegó a la pata delantera izquierda, la que cojeaba, encontró el motivo. Justo por encima de la articulación, en la caña, había una hinchazón dura y rugosa. Un callo óseo enorme, mal curado, una fractura vieja, muy vieja. Y entonces, María vio otra cosa. En el interior del muslo, casi en la ingle, donde el pelaje era más claro, había una marca. No era una cicatriz, era algo diferente. Se inclinó, acercando el farol. Era una mancha de piel blanca, con una forma. La forma de un pequeño relámpago, un zigzag imperfecto. El aire se le cortó. Relámpago. El potro de Juan tenía esa misma marca, una mancha de nacimiento con forma de relámpago, en el mismo sitio. Ella se la había mostrado a Juan el día que nació. Mira, es una señal. Este va a ser rápido como un rayo. Juan había reído. Se llamará relámpago entonces. María retrocedió un paso, luego dos. Sus piernas chocaron contra la pila de heno. No puede ser, dijo en voz alta, temblorosa. Es imposible. El caballo, relámpago, fantasma, giró su cabeza hacia el sonido de su voz. En sus ojos oscuros y cansados, María ya no vio solo resignación. Vio memoria, vio un reconocimiento tan profundo que le partió el alma. Un alarido, seco y desgarrador, brotó de su garganta y llenó el establo. No era un grito de miedo, sino de dolor puro, de 32 años de ausencia convertidos en este momento, en este animal fantasmagórico que la miraba. Juan se dejó caer de rodillas frente al caballo, enterrando la cara en su cuello flaco y húmedo. Ya no lloraba, gritaba el nombre de su esposo una y otra vez, mientras sus puños se apretaban contra el pelaje áspero. El caballo permaneció quieto, soportando el peso de su dolor, el calor de su abrazo desesperado. Bajó la cabeza y la apoyó sobre la espalda de María, en un gesto de consuelo animal, primitivo y verdadero. Así estuvieron, quién sabe por cuánto tiempo, en el establo iluminado por un farol, con la lluvia como telón de fondo. El tormenta empezaba a amainar. El rugido se convirtió en un golpeteo constante, luego en un goteo. Cuando María no tuvo más lágrimas, ni más gritos, se separó. Se sentó en el suelo de tierra, con las piernas cruzadas, y miró al caballo. Él volvió a su heno, comiendo otra vez, con esa lentitud infinita. «Eres tú», dijo María, su voz ronca por el llanto. «Eres relámpago, tú estabas con él». El animal movió una oreja, como si reconociera el nombre, o quizás era solo su imaginación. María se arrastró hacia la silla podrida. Ya no solo era un recuerdo, era una cápsula del tiempo. Con manos mucho más cuidadosas que antes, empezó a desmenuzar los restos. El cuero se deshacía como pan seco. Buscaba, no sabía qué, alguna otra señal, una nota, algo. Revolvió entre los trozos, encontró más barro seco, piedritas, una argolla de metal oxidada.
Nada más. Se detuvo. Su mirada cayó sobre la almohadilla del asiento. Lo que quedaba de ella era un pedazo de fieltro grueso, duro como una piedra por la humedad y el tiempo. Pero en un borde, el cosido se veía diferente, más grueso, irregular, como si hubiera sido abierto y vuelto a cerrar de manera tosca. El corazón le empezó a latir con fuerza. Buscó su navaja de trabajo, una pequeña hoja que siempre llevaba en el bolsillo del delantal. La abrió. Con mucho cuidado, introdujo la punta en la costura irregular y cortó el hilo, que se rompió con facilidad. La almohadilla se abrió como una cáscara. En su interior, protegido de la peor humedad por el fieltro duro, había algo. Un pequeño bulto, envuelto en un trozo de piel de becerro, atado con un cordel de cuero. Las manos de María temblaban tanto que casi dejó caer la navaja. Con dedos torpes, desató el cordel. La piel de becerro, suave y flexible a pesar de los años, se desplegó. Dentro había un cuaderno. Pequeño, no más grande que la palma de su mano. La cubierta era de cuero marrón, gastada en los bordes, manchada por la humedad. No tenía ninguna inscripción. María lo tomó, lo sostuvo bajo la luz del farol. Respiró hondo, como preparándose para un salto al vacío, y abrió la primera página. La letra era de Juan. Ella la habría reconocido en cualquier parte. Una letra apretada, inclinada, hecha con tinta azul que se había vuelto pálida con el tiempo. «Querida María», decía la primera línea. Un nuevo temblor la recorrió. Apoyó la espalda contra la pared del establo y empezó a leer. «Querida María, si estás leyendo esto es que no pude volver a ti. Perdóname por el dolor que te he causado. Cada día que paso lejos de ti es un día que me muero un poco». María apretó el cuaderno contra su pecho. Podía escuchar su voz. Era como si él estuviera allí, susurrándole al oído. Continuó. «Escribo esto porque tengo miedo, y porque tengo que dejar la verdad en algún lugar, por si las cosas salen mal. Todo empezó hace 3 semanas, cuando fui a El Diamante a vender el potro negro a don Rafael. Don Rafael Herrera». El nombre le resonó a María. Un hombre importante, dueño de la mitad del valle. Juan había hecho algún trabajo para él antes. Don Rafael me pagó bien, pero cuando estaba por irme, pasé por su oficina. La ventana estaba abierta. Escuché una discusión. Don Rafael hablaba con un hombre de voz rasposa, un tal Luis, al que llamaba el Sombra. Hablaban de papeles, de títulos de propiedad falsos, de cómo habían hecho firmar a don Ignacio Pérez, el viejo del rancho La Loma, cuando estaba borracho, y de cómo, si don Ignacio se quejaba, el Sombra se encargaría de que se callara para siempre. María dejó de respirar. Sus ojos volaban sobre las palabras. No pude quedarme callado. Al día siguiente fui a ver a don Ignacio. Estaba asustado, me confirmó todo. Don Rafael le había robado sus tierras, y no solo a él, a otros 3 campesinos más. Don Ignacio tenía miedo de denunciar. Dijo que el Sombra era un demonio que había lastimado a su hijo. Las páginas siguientes describían cómo Juan, terca y meticulosamente, fue reuniendo información. Habló con otra familia robada, los Mendoza. Recogió nombres, fechas. «Hoy tomé una decisión», decía una entrada más adelante. «Voy a enfrentar a don Rafael. Le voy a decir que sé todo, que tengo los nombres de la gente a la que robó, que si no devuelve las tierras voy con la autoridad. Sé que es peligroso, pero no puedo mirar para otro lado, María. Tú me entenderías. Tú siempre dijiste que lo correcto es lo correcto, aunque duela». «¡Tonto!», gritó María al cuaderno, sus lágrimas cayendo sobre las páginas. «Tonto y valiente». Pasó la página. La siguiente entrada estaba escrita con una letra más apresurada, temblorosa. «Rafael sabe», alguien le dijo. «Acabo de llegar a casa y Emiliano me dijo que un hombre en una moto, flaco, con una cicatriz en el ojo, estuvo preguntando por mí. Es el Sombra. Me está buscando. No puedo quedarme aquí. Te pondría en peligro a ti». María sintió un frío que le heló la sangre. «Voy a irme. Voy a cabalgar con relámpago hacia el Cerro del Águila. Es un lugar remoto. Allí, detrás de una roca grande con forma de corazón, enterré una lata. Adentro están los papeles falsos que le robé a la oficina de Rafael cuando no estaba. Son la prueba. Si algo me pasa, María, tienes que encontrarla. Es nuestra única esperanza. Cuida de ti. Te amo. Más que a mi propia vida. Siempre. Juan». Era todo. No había nada más escrito. María bajó el cuaderno. Miraba al frente, sin ver el establo, sin ver al caballo. Veía a Juan. Lo veía cabalgando hacia el cerro, con ese hombre malo, el Sombra, tras él. Lo veía cavando, escondiendo la lata. Lo
Lo veía por última vez, ahora lo sabía, no la había abandonado, había sido valiente. Y lo habían callado. Una rabia nueva, caliente y oscura, empezó a crecer en su pecho, reemplazando al dolor. Apretó el diario con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Levantó la vista y miró a Relámpago. El caballo había terminado de comer y ahora descansaba, con una pata levantada, aliviando la pata lastimada. «Él te mandó a mí», le dijo, su voz ahora firme, cargada de una determinación que no tenía desde hacía décadas. «Te mandó a casa, con el mensaje». Se puso de pie, sus huesos le dolían, su ropa estaba sucia, su corazón estaba hecho pedazos, pero dentro de ese caos había un camino claro, una misión. Cerró el cuaderno de cuero y lo envolvió de nuevo en su trozo de piel. Lo guardó en lo más profundo del bolsillo de su falda, junto a la placa de metal. Caminó hasta la puerta del establo y la abrió. La tormenta había pasado, el aire olía a tierra lavada, limpia. En el este, el cielo empezaba a clarear con las primeras luces del amanecer. María miró hacia el horizonte, hacia donde sabía que estaba el Cerro del Águila, un viaje largo, peligroso. Luego miró hacia atrás, al caballo viejo y herido que dormitaba en el puesto de su juventud. «Descansa, fantasma», dijo, usando el nombre que le había puesto sin pensar. «Descansa ahora, tengo algo que hacer». Cerró la puerta del establo con suavidad. El sonido del cerrojo al caer fue suave, pero para María sonó como el inicio de algo, como el primer paso de un camino que su esposo no pudo terminar, y que ella, ahora, tendría que recorrer. El primer rayo de sol se coló por la rendija de la puerta del establo y cayó justo sobre el rostro de María. Ella parpadeó, sorprendida. Se había quedado dormida sentada en el suelo, con la espalda contra la pared, el pequeño diario de cuero aún apretado contra su pecho. Se movió, y todos sus huesos protestaron. El frío de la noche había calado en sus articulaciones, pero el cansancio de su cuerpo no era nada comparado con el torbellino que tenía en la cabeza. Se levantó lentamente. Fantasma, o Relámpago, descansaba en su puesto. Ya no temblaba. Su respiración era profunda y regular. El simple hecho de verlo allí, vivo, era un milagro que le llenaba el pecho de una emoción agridulce. Salió al patio. El mundo estaba lavado. Las hojas de los árboles brillaban. El aire era fresco y limpio. Todo parecía igual que ayer, pero nada lo era. El rancho La Esperanza ya no era solo su refugio. Ahora era el punto de partida. Entró en la casa. Sus movimientos eran mecánicos, rápidos. Calentó agua y se lavó la cara. Se cambió la ropa mojada y sucia por una falda y una blusa limpias. Se tomó un café negro, amargo, sin sentarse. Cada sorbo era un acto de voluntad. Luego fue a su dormitorio. Abrió el cajón más bajo de un viejo armario y sacó una caja de metal, oxidada en las esquinas. Dentro guardaba sus cosas más importantes. La partida de matrimonio, unas cuantas fotos, los ahorros de toda una vida, billetes doblados y monedas guardadas en un calcetín. Contó el dinero. No era mucho, lo suficiente para vivir con cuidado varios meses, pero no para huir lejos. Guardó la caja. No la necesitaba. Lo que necesitaba no se podía comprar. Volvió al establo. Fantasma abrió los ojos al escucharla entrar. «Buenos días, viejo amigo», dijo María, y su voz sonó más suave. Ahora sabía quién era él. Era un compañero, un testigo. «¿Cómo amaneciste?». Se acercó y le pasó la mano por el cuello. La piel estaba más caliente, menos tensa. Le llenó el cubo de agua fresca y le puso más heno en el pesebre. Mientras el caballo comía, María lo observó con ojos clínicos, de mujer acostumbrada a los animales. La cojera era marcada. La pata lastimada apenas la apoyaba. No podía caminar largas distancias, menos aún cargar con alguien. El viaje al Cerro del Águila era imposible para él. «Tú te quedas aquí», le dijo, decidida. «Tú ya hiciste tu viaje, el más largo». Sacó un cepillo de cerdas duras y comenzó a limpiarlo. Le quitó el barro seco, las ramitas, el polvo de caminos olvidados. El pelaje alazán, bajo la suciedad, aún conservaba un brillo tenue y rojizo. El caballo cerraba los ojos, disfrutando del cuidado. María cepilló con fuerza, con cariño. Cepilló su lomo, sus costillas marcadas, su cuello largo. Y entonces, al pasar el cepillo por la parte de atrás de la montura, donde antes estaba la silla, sintió algo. No era el hueso ni el músculo. Era algo extraño bajo la piel, un bulto pequeño y duro, del tamaño de una nuez, justo donde la almohadilla de la silla habría presionado por años y años. Dejó el cepillo. Con los dedos, exploró la zona. Sí, allí estaba, algo cosido desde dentro, entre la piel y el músculo, cubierto por una capa delgada de tejido cicatricial. Su corazón dio un vuelco. No era natural, era algo puesto allí. «¿Qué es esto?»,
murmuró. Fantasma movió una oreja pero no se inmutó. María salió del establo y fue a la casa. Regresó con su navaja, una aguja gruesa e hilo fuerte, y con mucho cuidado. «Tranquilo, esto no te dolerá», dijo, aunque no estaba segura. Con la punta de la navaja, hizo una pequeña incisión en el tejido cicatrizado, justo al lado del bulto. El caballo se estremeció, pero no se movió. María introdujo los dedos, con una delicadeza infinita, y sintió el bulto extraño. No era parte de él. Era un paquete pequeño, envuelto en algo que parecía cuero muy fino, y cosido con hilo resistente. Con la aguja, fue deshaciendo punto por punto la antigua costura. Sus manos, acostumbradas a coser y remendar, no temblaron. El hilo, debilitado por el tiempo, cedió, y entonces pudo sacarlo. Un pequeño paquete plano, delgado, cubierto con una membrana aceitada que lo había protegido de la humedad del cuerpo del animal. Lo sostuvo en la palma de su mano. Con la navaja cortó la membrana. Dentro había dos cosas, un papel doblado muchas veces y una llave pequeña y sencilla, de metal. María dejó la llave a un lado y desdobló el papel con manos que ahora sí temblaban. Era una hoja arrancada de un cuaderno, con la letra apresurada y temblorosa de Juan. Una letra diferente a la del diario, escrita con prisa, quizás con miedo. «María, si Fantasma llegó a ti, es que yo ya no pude, perdón. Esta llave abre el cajón izquierdo de mi viejo escritorio, el que está en el granero. Allí hay más. No confíes en nadie. Cuidado con el sombra. Te amo». No había fecha. No había nada más. María miró la llave, luego miró a Fantasma. El caballo la observaba con sus ojos profundos. «Te cosió esto. Dentro de ti», dijo, su voz llena de asombro y de horror. «Para que llegara a mí, pase lo que pasara». Era un nivel de desesperación que le partía el alma. Juan había escondido un mensaje dentro del cuerpo de su caballo, como un último recurso, como una carta en una botella, pero en un ser vivo. Dejó a Fantasma descansando y salió del establo. El granero era una construcción más vieja que la casa, de adobe y techo de paja que usaban para guardar herramientas y enseres. Entró. El aire olía a polvo, a madera vieja y a hierro oxidado. En un rincón cubierto por un lienzo estaba el viejo escritorio de Juan, un mueble tosco, hecho por sus propias manos. María quitó el lienzo, levantando una nube de polvo que la hizo toser. Nadie lo había tocado en 32 años. Era una reliquia, un altar al pasado. Encontró el cajón izquierdo. Tenía una cerradura pequeña y simple. Introdujo la llave, giró. Con un chasquido seco la cerradura cedió. María abrió el cajón. Dentro no había polvo. Estaba vacío excepto por un sobre manila grueso, plano, que ocupaba todo el fondo. Lo sacó. No tenía nombre. Lo abrió. Contenía más papeles, documentos oficiales con sellos y firmas, títulos de propiedad, contratos de compra-venta. Los miró. Eran los papeles falsos de los que hablaba Juan. Los que probaban que Rafael Herrera había robado las tierras de don Ignacio Pérez, de los hermanos Mendoza, de la familia López, y había algo más, un mapa dibujado a mano, un mapa del Cerro del Águila, con senderos marcados, arroyos y un punto muy claro, una roca con forma de corazón, al lado una nota, aquí, a 2 metros de profundidad, la lata azul. María lo estudió todo. Su mente, lenta al principio por la emoción, empezaba a trabajar, a conectar. Juan no solo había enterrado una copia, había guardado otra aquí por si acaso, y había mandado a su caballo con el mensaje cosido en la carne para guiarla hasta ella. Tenía todo, la historia en el diario, la prueba en sus manos, el mapa. Ahora sabía lo que tenía que hacer, pero no podía hacerlo sola. El Cerro del Águila estaba a un día de viaje, cruzando terrenos difíciles, y si el sombra aún existía, si trabajaba para Rafael sería peligroso. Solo conocía a una persona a quien podía pedir ayuda, la única persona que quizás la creyera. Don Emiliano Rojas vivía en una pequeña casa en las afueras del pueblo de San Miguel, a 1 hora de camino a pie. María no tenía burro sano y no podía usar a Fantasma, tendría que ir caminando. Sin perder más tiempo, guardó todos los papeles, el diario, el mapa y la llave dentro del sobre manila. Lo envolvió en un trapo de cocina seco y lo metió en una bolsa de tela que colgó de su hombro, cruzada sobre el pecho. «Voy a regresar», le dijo a Fantasma, que la observaba desde el puesto. «Cuida la casa». Cerró el establo y echó a andar por el camino polvoriento, ya seco después de la tormenta. El sol estaba alto y caliente. Caminó rápido, con una energía que no sentía desde hacía años. La bolsa con los papeles le pesaba en el hombro, no por su tamaño, sino por lo que significaba.
Llegó a la casa de don Emiliano cuando el sol empezaba a bajar. Era una casita de adobe con un pequeño corral vacío. Un viejo perro ladró desde la sombra del portal. Don Emiliano estaba sentado en una silla de plástico, remendando un cincho de cuero. Al verla acercarse, dejó su trabajo y se levantó, sorprendido. «María, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Hace años que no vienes por aquí». Su voz era ronca, amigable, llena de preocupación. María se detuvo frente a él. Respiraba con dificultad por el esfuerzo y la emoción. «Emiliano, necesito que me creas». El tono de su voz, grave y urgente, hizo que la sonrisa desapareciera del rostro del viejo vaquero. «Pasa, pasa, siéntate, te traigo agua». «No», dijo ella, firme, «no hay tiempo. Mira esto». Y sin más preámbulos, sacó el diario de cuero de su bolsa y se lo puso en las manos. Emiliano lo miró, desconcertado. «¿Qué es esto?» «Es de Juan. Léelo. La última página». El viejo vaquero bajó la vista al cuaderno. Sus ojos, rodeados de arrugas, se movieron lentamente por las líneas. María vio cómo su expresión cambiaba. De la confusión pasó a la incredulidad, luego al reconocimiento y finalmente a una rabia profunda y silenciosa. Sus manos, grandes y nudosas, empezaron a temblar. Cuando terminó, levantó la vista. Sus ojos estaban brillantes. «Dios mío», susurró. «Siempre lo supe. Siempre supe que Juan no se iría así. Ese cabrón de Rafael». «Hay más», dijo María. Le mostró los papeles falsos, el mapa, le contó lo del caballo, lo de la placa, lo del mensaje cosido. Emiliano escuchaba, mudo, asintiendo lentamente. «Relámpago, vivo, no lo puedo creer. Está en mi establo, muy débil, no puede viajar». Emiliano se pasó una mano por la barba blanca. Su mirada se volvió dura, decidida. «¿Qué piensas hacer, María?» «Lo que Juan no pudo, llevar esto a la luz. Ir al Cerro del Águila, desenterrar la lata con la otra copia y luego enfrentar a Rafael». Emiliano la miró fijamente. «Es muy peligroso. Rafael Herrera no es el mismo de hace 30 años. Ahora es más poderoso. Tiene gente». «Lo sé. Y ese hombre, el Sombra, Luis Garza, yo lo recuerdo. Un tipo maligno. Pensé que habría muerto o se habría ido. Puede que siga por aquí, trabajando para Rafael». Emiliano guardó silencio por un momento. Miró el diario, luego miró a María. Vio la determinación en sus ojos, una determinación que no había visto en ella desde que era joven. «No puedes ir sola», dijo al fin. «No voy a pedirte que vengas, es mi carga». El viejo vaquero soltó un gruñido. «¿Tu carga, eh?» «Juan era mi hermano de verdad, no de sangre. Yo estaba con él ese día, yo debí ir a vender ese potro, yo debí estar a su lado». Su voz se quebró. «Esta carga es mía también, María. Y yo ya soy un viejo, no le tengo miedo a lo que pueda pasar». María sintió un nudo en la garganta. No era de tristeza, era de alivio. No estaría sola. «¿Cómo vamos? Fantasma no puede. Tengo a Chamaco como mi burro. Es viejo pero fuerte. Puede llevar provisiones y a nosotros si nos cansamos mucho. El cerro está lejos, son horas caminando». «¿Cuándo?» «Mañana, al amanecer. Entre más pronto mejor. Si ese tal Sombra se entera de que el caballo está aquí, vendrá». María asintió. «Iré a preparar cosas, comida, agua, una linterna». «Yo preparo a Chamaco y consigo un par de machetes por si las moscas», dijo Emiliano. Su mirada era seria. «María, esto puede salir mal». «Ya salió mal hace 32 años, Emiliano», dijo ella, recogiendo el diario y los papeles. «Ahora solo estamos tratando de enderezar lo que se torció». Se miraron, dos viejos con el peso de una verdad largamente esperada sobre los hombros. No hubo más palabras, no hacían falta. María emprendió el camino de regreso a la esperanza. La noche comenzaba a caer, pintando el cielo de morado y naranja. Esta vez no caminaba con el peso de la ausencia, caminaba con un propósito. Y sabía que al día siguiente, al salir el sol, empezaría la última jornada que Juan había comenzado. La noche en el rancho La Esperanza fue diferente a todas las demás. María no podía dormir. La bolsa de tela con los papeles estaba bajo su almohada, pero era como si emitiera un calor que la mantenía despierta. Cada ruido, cada crujido de la madera vieja la hacía saltar. ¿Sería el viento o sería alguien más? Se levantó antes de que el gallo cantara, encendió el fogón y preparó café fuerte. Luego, con la luz de una vela, volvió a sacar el diario de Juan. Había leído la última página, la urgente, pero necesitaba leerlo todo. Necesitaba escuchar toda su voz, entender cada paso que él había dado. Se sentó a la mesa y empezó desde el principio otra vez. «Querida María, si estás leyendo esto, es que no pude volver a ti.
Esas palabras ya no la hacían llorar, ahora la llenaban de una fuerza quieta. Pasó las páginas que hablaban de su amor, de sus planes. Llegó a la parte donde todo cambiaba. Hoy fui al rancho El Diamante a cobrar por el potro. Don Rafael Herrera me recibió en su oficina nueva, con muebles finos. Me pagó en efectivo, más de lo acordado. Para tu silencio, me dijo con una sonrisa. Yo no entendí, hasta que vi los papeles sobre su escritorio. Eran planos de las tierras de don Ignacio, con firmas falsas. Le dije que eso no estaba bien. Él dejó de sonreír, me dijo que me fuera, que no me metiera en lo que no me importaba. María podía ver la escena, a Juan, parado frente a ese hombre poderoso, diciendo lo que pensaba. Como siempre, la siguiente entrada era de unos días después. Hablé con don Ignacio Pérez. El viejo está roto. Me dijo que el Sombra, un hombre flaco y con cicatriz, fue a su casa con unos papeles. Le dijeron que firmara o le pasaría algo a su nieto. Don Ignacio firmó. Ahora no tiene tierra. Se la quitaron por completo. Yo vi los papeles falsos. Los tengo en mis manos. No sé qué hacer. María apretó los labios. Juan siempre supo qué hacer. Lo correcto. Siguió leyendo. Juan describía cómo fue reuniendo más pruebas. Habló con la familia Mendoza, que había perdido su parcela por un truco similar. Encontró a un escribano borracho en el pueblo que, por dinero, falsificaba firmas y sellos. Cada día que pasa tengo más miedo, decía una entrada. Rafael Herrera no es un hombre que acepte un no. Hoy vi a El Sombra en el pueblo. Me miró desde lejos, no dijo nada, solo me miró. Esa mirada no era humana. Emiliano me dice que me vaya, que lleve a María y nos vayamos lejos, pero no puedo. Si nos vamos, Rafael gana, y estas familias no tendrán a nadie que pelee por ellas. María levantó la vista mirando hacia la ventana oscura. Su Juan, tan terco, tan bueno. Por eso lo quisieron callar. La siguiente página estaba escrita con una letra más temblorosa, como si la hubiera escrito en movimiento. Es hoy. Rafael sabe que tengo los papeles. Alguien le dijo. Acaba de llegar un muchacho del pueblo con un recado. Dice que don Rafael quiere verme en su rancho, que es un malentendido, es una trampa. Sé que es una trampa. Voy a ir, pero no solo. Voy a esconder una copia de todo. Y le voy a escribir a María. Si algo me pasa, ella tiene que saber la verdad. Y tiene que encontrar la otra copia, la que enterraré donde nadie más la busque. El corazón de María latía al ritmo de las palabras. Estaba leyendo los últimos pensamientos de su esposo antes de lo que fuera que pasó. Pasó la página. La siguiente era la última que había leído, la que hablaba del Cerro del Águila. Pero ahora, con más calma, vio algo que no había notado. En el margen, escrito con letra muy pequeña, casi un garabato, había unas notas adicionales. La roca con forma de corazón está en la cara norte, cerca de un pino torcido por el viento. La lata es de galletas, azul, enterrada a 2 metros. Cuidado con las serpientes de cascabel en esa zona. Y luego, justo abajo, una línea que le heló la sangre. Si lees esto, María, es que Relámpago te llegó. Él conoce el camino, Él te puede llevar. Perdóname por todo el dolor, te amo más que a mi vida. Cuídate. Y si puedes, haz que paguen. María cerró el diario, lo apretó contra su pecho. No había más. Esa era la última palabra de Juan, una guía, una advertencia y una despedida. El amanecer empezaba a pintar franjas grises en el cielo. María se movió rápido, llenó 2 cantimploras con agua, hizo tortillas de maíz y las envolvió en un paño. Puso queso, unos chiles, todo en una mochila vieja. Luego fue al establo. Fantasma estaba de pie, descansando. Hoy nos vamos, viejo amigo, le dijo, acariciándole el hocico. Pero tú te quedas, tú ya terminaste tu viaje. El caballo la miró, y María juró que había un entendimiento en sus ojos, como si supiera. Gracias, le susurró, por traerlo a casa, por no rendirte. Salió del establo justo cuando el sol asomaba por completo, y justo cuando veía la figura de don Emiliano acercarse por el camino, tirando de su burro Chamaco. Emiliano venía cargado. Además del burro, llevaba un machete en la cintura y una bolsa similar a la de María. Buenos días, dijo, con voz grave. Sus ojos estaban enrojecidos, como si tampoco hubiera dormido. Buenos días, ¿estás listo? Listo como voy a estar, respondió él. Chamaco lleva agua extra y un poco de forraje. ¿Y esto? Sacó un viejo revólver, oxidado, de su cintura. Por si acaso. María miró el arma. No dijo nada, solo asintió. Emiliano miró hacia la casa. ¿Y el caballo? Se queda, no puede. Y es demasiado valioso. Si algo nos pasa, él es la prueba viviente. El viejo vaquero asintió comprendiendo. Tienes razón.
Bueno, ¿tenemos todo? María tocó la bolsa que llevaba cruzada en el pecho. El diario, los papeles, el mapa. Todo. Sin más, cerraron la puerta del rancho. María no echó llave. Si no volvían, no importaría. Empezaron a caminar. Emiliano iba delante, guiando al burro. María seguía, su mirada fija en el horizonte, hacia la silueta lejana y azulada del Cerro del Águila. No era una montaña grande, pero sí escarpada, llena de riscos y vegetación baja. Los primeros minutos fueron en silencio. El único sonido era el crujir de sus pasos sobre la tierra seca, el resoplido tranquilo del burro. Fue Emiliano quien habló primero. Juan siempre fue el más recto de todos, dijo sin volverse. Recuerdo una vez, éramos muchachos, encontramos una billetera con dinero en la feria. Yo dije, fiesta. Él dijo, tenemos que buscar al dueño. Y lo hicimos. Era un viejo pobre. El dinero era para la medicina de su esposa. Juan nunca lo dudó. María esbozó una pequeña sonrisa. Sí, así era. Por eso esto de Rafael no me sorprende. Él no pudo mirar para otro lado. Y por eso lo mataron, dijo María, y las palabras sonaron frías y duras en el aire de la mañana. Emiliano se detuvo y se volvió a mirarla. ¿Tú crees que está muerto? María lo miró a los ojos. 32 años, Emiliano. ¿Qué otra cosa puede ser? El viejo bajó la cabeza. Tienes razón, pero a veces el corazón espera tonterías. Mi corazón esperó demasiado. Ahora solo quiere justicia. Reanudaron la marcha. El sol se elevó, calentando la espalda. Dejaron atrás los últimos terrenos familiares y entraron en una zona de matorrales espinosos y caminos menos definidos. Emiliano conocía el terreno, tomaba atajos, evitaba las zonas de arena movediza. A media mañana hicieron una parada breve a la sombra de una mezquite. Bebieron agua. María le dio un trozo de queso a Emiliano. ¿Cuánto falta?, preguntó. Todavía unas 4 o 5 horas. Llegaremos al pie del cerro antes del anochecer. Pero la subida la haremos mañana de madrugada. Es más seguro. María asintió. Sus piernas ya le dolían, pero no dijo nada. Mientras descansaban, Emiliano sacó su machete y lo afiló con una piedra. El sonido rasposo llenaba el silencio. María, dijo de repente sin dejar de afilar. ¿Y si en el cerro no encontramos nada? ¿Y si la lata ya no está? Está, dijo ella con una seguridad que la sorprendió a sí misma. Juan dijo que estaba, y él nunca me falló en lo importante. La gente a veces dice cosas cuando tiene miedo, cosas que quizá no son ciertas. No, insistió María. Sacó el diario y lo abrió en la última página. Mira, la lata es de galletas, azul, enterrada a 2 metros. Cuidado con las serpientes de cascabel. Esto no lo inventa alguien con miedo. Esto lo escribe alguien que está haciendo un plan para que yo lo encuentre. Emiliano miró las notas al margen. Un lento asentimiento. Tienes razón. Perdona, es que, después de tantos años, es difícil creer que algo pueda salir bien. Lo sé. Guardaron sus cosas y siguieron caminando. La tarde avanzaba. El paisaje se volvió más árido, más rocoso. El Cerro del Águila se veía más grande, más imponente. Fue entonces cuando Emiliano se detuvo en seco. Levantó una mano. «Espera». María se paralizó. «¿Qué pasa?». El viejo vaquero se agachó, mirando el suelo. Señaló unas marcas en la tierra blanda al borde del camino. Huellas, de moto, recientes. María miró. Efectivamente, las marcas de un neumático surcaban el polvo. ¿Por aquí pasa gente? Por este camino no. Este es un camino viejo. Solo lo usan los cazadores o los que quieren no ser vistos. Emiliano se puso de pie, su rostro serio. Y estas huellas son de hoy. Mira, el viento aún no las ha borrado del todo. Un nudo de frío se formó en el estómago de María. ¿El sombra? No lo sé, pero alguien vino por aquí antes que nosotros, y no hace mucho. Miraron a su alrededor. El matorral era espeso. El silencio era total, de repente opresivo. «Tenemos que seguir», dijo María bajando la voz. «No podemos volver. No, no podemos». Emiliano desabrochó la funda de su revólver. «Pero vamos a estar más atentos. Tú quédate cerca de Chamaco». El resto de la caminata fue tensa. Cada ruido de un animal en los matorrales hacía que se sobresaltaran. Cada sombra parecía moverse. El cerro, que antes era su objetivo, ahora parecía una trampa que se cerraba sobre ellos. Justo cuando el sol empezaba a teñir el cielo de naranja, llegaron a la base del Cerro del Águila. Había una pequeña explanada rocosa, con un arroyo seco, un buen lugar para pasar la noche. «Aquí», dijo Emiliano. «Encendemos un fuego pequeño. Nos turnamos para vigilar». María asintió, demasiado cansada para hablar.
Mientras Emiliano ataba al burro y buscaba leña seca, ella se sentó en una piedra y miró hacia la cima oscurecida del cerro. En alguna parte de esa masa de roca y arbustos había una roca con forma de corazón. Y debajo, la última palabra de su esposo, esperando para ser desenterrada. Sacó el mapa y lo estudió a la luz del crepúsculo. El pino torcido por el viento, la cara norte, allí arriba estaba la verdad, y también quizás el peligro que había silenciado a Juan. Ahora solo era cuestión de quién llegaría primero. El fuego crepitaba, pequeño y controlado, lanzando sombras que bailaban sobre las caras cansadas de María y Emiliano. La noche en la base del Cerro del Águila era fría y llena de ruidos extraños. Lejos, un coyote aulló. Emiliano vigilaba, el viejo revólver sobre sus rodillas. Sus ojos no dejaban de escudriñar la oscuridad más allá del círculo de luz del fuego. No debería haber esas huellas, dijo en voz baja, casi para sí mismo. María, envuelta en su rebozo, miraba las llamas. ¿Crees que él sabe, que Rafael sabe que estamos aquí? No lo sé, pero una moto en este camino no es normal. Nada de esto es normal. Emiliano movió un palo en el fuego. Juan escribió eso hace más de 30 años. Rafael debe pensar que todo está olvidado, enterrado, como Juan. El nombre de su esposo, dicho así, en voz baja en medio de la noche, le dio escalofríos a María. Entonces, ¿quién más vendría por aquí? Emiliano se encogió de hombros. Cazadores furtivos, tal vez, contrabandistas, o... No terminó la frase. No hacía falta. Pasaron las horas. Se turnaron para dormir, pero nadie durmió de verdad. María se acurrucó junto al fuego, pero sus oídos estaban alerta a cada crujido, a cada suspiro del viento. En su mente, veía la roca en forma de corazón. La sentía cerca. Antes del amanecer, cuando el cielo era de un color gris pálido, Emiliano sacudió suavemente el hombro de María. Es hora. Queremos llegar a la cima con la primera luz. María se incorporó, tiesa y adolorida. Bebió un poco de agua, comió un pedazo de tortilla fría. El miedo de la noche se había convertido en una determinación fría y sólida en su estómago. Emiliano dejó al burro chamaco atado cerca del arroyo seco, con agua y forraje. Nos espera aquí, viejo, le dijo, dando una palmada en el cuello al animal. Volveremos. Luego, con sus mochilas ligeras, comenzaron a subir. La ladera del cerro era empinada y traicionera. Piedras sueltas rodaban bajo sus pies. Arbustos espinosos les arañaban las piernas. Emiliano iba delante, abriendo camino a machetazos cuando la vegetación era muy espesa. María lo seguía, jadeando, sus pulmones quemando por el esfuerzo. No estaba acostumbrada a estos terrenos. Después de casi una hora de ascenso, hicieron una pausa. El sol ya asomaba, bañando el valle con una luz dorada y larga. Desde allí arriba, se veía el camino por donde habían venido, serpenteando entre los matorrales. «Mira», dijo Emiliano de repente, señalando hacia abajo. María siguió su mirada. Muy lejos, en el camino, una pequeña nube de polvo se movía, lenta, pero en dirección al cerro. A ellos. «Es polvo, podría ser el viento», dijo Emiliano, pero su voz no sonaba convincente. «O podría ser una moto. Tenemos que apurarnos». «Sí». Reanudaron la subida con una urgencia renovada. María ya no sentía el cansancio, solo sentía el ardor de la prisa. El mapa de Juan estaba en su mente, la cara norte, el pino torcido, otra hora más. El sol estaba más alto, calentando la roca. La vegetación cambió, se volvió más rala, más rocosa. Emiliano consultaba una brújula vieja que había sacado de su bolsillo. «Vamos hacia el norte, tiene que ser por aquí». Buscan el pino torcido. Sus ojos escudriñaban cada árbol, cada formación rocosa. Fue María quien lo vio primero. «Allí», gritó sin aliento. Más arriba, en una cornisa rocosa, un pino solitario se retorcía contra el cielo, sus ramas deformadas por décadas de viento implacable. Y justo al lado, parcialmente oculta por un arbusto, una roca grande. Desde su ángulo, podía ver la hendidura en la parte superior que le daba, sin lugar a dudas, la forma de un corazón. «Lo encontramos», jadeó Emiliano, una sonrisa amplia y aliviada cruzando su rostro sudoroso. El último empujón fue el más difícil. La cornisa era accesible solo por un sendero estrecho y resbaladizo. María subió agarrada a las raíces que salían de la tierra, con Emiliano empujándola desde atrás. Finalmente, llegaron a la pequeña meseta donde estaba la roca. Era enorme, más grande de lo que María había imaginado. El corazón era una grieta profunda en la piedra.
creada por la erosión. Se pararon frente a ella, sin aliento, mirando el símbolo que Juan había elegido. «Aquí está», susurró María. Se arrodilló y tocó la tierra seca y polvorienta a los pies de la roca. Aquí enterró la prueba. Emiliano dejó su mochila y sacó una pequeña pala plegable que había traído. «Vamos a cavar», dice 2 metros. «Va a tomar tiempo». María asintió y se puso a quitar piedras con las manos. Emiliano empezó a cavar con la pala. El sonido de la pala cortando la tierra seca era el único ruido en la montaña. Cavaron en silencio, turnándose. El hoyo se hacía más profundo. El sol se elevaba, haciéndoles sudar. Cada palada era una esperanza, cada centímetro, un paso más cerca de la verdad. De repente, la pala de Emiliano golpeó algo que no era tierra ni piedra. Un sonido metálico, sordo. «Algo hay», dijo, su voz cargada de emoción. Se arrodilló y empezó a cavar con las manos, más rápido. María se unió a él, sus dedos arañando la tierra. Y allí estaba, una lata redonda, oxidada, de color azul desvanecido, la lata de galletas de la que hablaba Juan. María la tomó con ambas manos. Estaba fría y pesada. La sacó del hoyo. La tapa estaba sellada con cinta adhesiva que ya se deshacía al tacto. «Dios mío», dijo Emiliano, limpiándose el sudor de la frente. «Lo logramos». Con dedos temblorosos, María rompió lo que quedaba de la cinta. Levantó la tía. Dentro, protegidos por una bolsa de plástico enrollada, había más papeles. Los sacó. Era la otra copia de los documentos falsos. Y una carta, una sola hoja, doblada. La abrió. Era la letra de Juan, pero esta vez escrita con algo que parecía carbón, apresurada. «María, si tienes esto, yo ya no estoy. Los documentos están todos aquí. Los originales falsos. Llévalos a la ciudad. Ve con el licenciado Ruiz, en Guadalajara. Él es honesto. Él sabrá qué hacer. Cuídate. Te amo. Para siempre. Juan». María cerró los ojos, apretando la carta contra su pecho. Él había pensado en todo, hasta en a quién acudir. El sonido llegó entonces, lejano pero inconfundible. El ronroneo de un motor, subiendo por la ladera del cerro. Todas las sonrisas desaparecieron. «La moto», dijo Emiliano, poniéndose de pie de un salto. «Rápido, María, guarda todo». María metió los papeles y la carta dentro de su bolsa, junto al diario. Tiró la lata vacía al hoyo. Emiliano empezó a echar tierra encima a toda prisa, tratando de disimular el lugar. El sonido del motor era cada vez más fuerte, más cercano. Trepaba por el cerro con dificultad, pero seguía avanzando. «No vamos a poder bajar por donde subimos», dijo Emiliano, su mente trabajando rápido. «Nos atrapará en el sendero. ¿Qué hacemos?» Emiliano miró alrededor, señaló una grieta en la roca, un poco más arriba de la meseta. «Allí, escondámonos, quizá pase de largo». Era un plan desesperado, pero no había otro. Corrieron hacia la grieta. Era un hueco estrecho entre 2 rocas grandes, apenas suficiente para que cupieran los dos. Apretados, se metieron dentro, conteniendo la respiración. El motor rugió justo debajo de la cornisa y luego se cayó. Oyeron el sonido de unos pasos, pesados, lentos, subiendo por el sendero que ellos acababan de usar. María, desde su escondite, vio primero la punta de una bota. Luego, una figura delgada y nerviosa salió a la meseta. Era un hombre. Flaco, con ropa sucia y gastada. Tenía una cicatriz pálida que le cruzaba el ojo izquierdo, tirándolo ligeramente hacia abajo. Sus ojos, pequeños y oscuros, escudriñaron el área con rapidez. Se detuvo frente al hoyo recién cubierto. La tierra removida era obvia. El hombre, el sombra, Luis Garza, sacó un cuchillo largo de su cintura. «¡Salgan!», gritó, su voz áspera y rasposa como lija. «Ya los vi. Salgan, pinches viejos». María sintió que el corazón se le quería salir del pecho. Apretó la bolsa contra su cuerpo. Emiliano le puso una mano en el brazo, un gesto para que se quedara quieta. El sombra caminó por la meseta, dando vueltas. Sus ojos cayeron en la grieta donde estaban escondidos. Se acercó. María podía ver sus botas polvorientas a solo 1 metro de distancia. «Sé que están aquí», dijo, más bajo. «La vieja del rancho y el vaquero Chocho. Don Rafael me dijo que vigilara. Dijo que un caballo viejo había aparecido. Un caballo que debí matar hace mucho». Escupió al suelo. «Ustedes tienen algo que no es suyo. Dénmelo y quizá los deje irse». Emiliano miró a María. Sus ojos dijeron todo. No había salida. Con un movimiento rápido, Emiliano salió de la grieta, poniéndose entre el sombra y el escondite de María. «No hay nada aquí, Garza», dijo Emiliano, con una voz firme que no revelaba su edad. «Vete». El sombra sonrió, una mueca fea que no llegaba a sus ojos.
Emiliano Rojas, te recuerdo, siempre detrás de Juan, como un perrito fiel, igual de tonto, movió el cuchillo. ¿Dónde está la vieja? ¿Dónde está lo que encontraron? No hay nada, repitió Emiliano. Su mano se movió lentamente hacia el revólver en su cintura. El Sombra lo vio. Se lanzó. Fue todo muy rápido. Emiliano logró sacar el revólver, pero el Sombra era más ágil. Con un golpe seco le golpeó la mano con el cuchillo. El revólver salió volando y cayó por el borde de la cornisa. Emiliano gritó de dolor agarrándose la mano sangrante. «Emiliano», gritó María saliendo de su escondite. «María, corre», le ordenó él mientras el Sombra lo agarraba por el cuello. María se quedó paralizada. Vio a los dos hombres forcejear, rodando por el suelo polvoriento. Emiliano era más fuerte pero más lento. El Sombra era una víbora, rápida y venenosa. El cuchillo brillaba bajo el sol. Con un esfuerzo sobrehumano, Emiliano logró zafarse y levantarse. Agarró a el Sombra por la ropa y lo empujó hacia el borde de la cornisa. «¡Por Juan, maldito!», rugió. El Sombra, desbalanceado, agitó los brazos. Su pie pisó al aire. Por un segundo, pareció que se iba a recuperar, pero Emiliano, con el último resto de su fuerza, le dio un empujón final. El Sombra cayó hacia atrás con un grito ahogado. Se oyó un ruido de piedras cayendo, de ramas quebrándose, y luego un golpe sordo, más abajo. Emiliano se quedó de pie en el borde, jadeando, mirando hacia abajo. Luego, se desplomó de rodillas. «¡Emiliano!», María corrió hacia él. El viejo vaquero estaba pálido, su respiración era entrecortada. En el forcejeo, el cuchillo de El Sombra le había hecho un corte largo y profundo en el costado. Su camisa estaba empapada de sangre roja y oscura. «María», dijo, con voz débil, «no hables, tenemos que detener la sangre». «No». Él tomó su mano. Su mirada era clara, urgente. Él no está muerto. La caída no es tan alta, escucha». Desde abajo, llegó un gemido. Luego, un juramento fuerte y lleno de rabia. «Los voy a matar, a los dos», gritó la voz de El Sombra, débil pero llena de veneno. «Tienes que irte», dijo Emiliano apretando la mano de María. «Ahora, toma los papeles, ve al pueblo, haz lo que Juan dijo. No puedo dejarte aquí». «Sí puedes, y debes». Una tos sacudió su cuerpo, y un hilillo de sangre le salió de la comisura de los labios. «Yo solo era el chofer, tú eres la que lleva el mapa, la que lleva la verdad. Anda, por Juan». María miró su rostro, lleno de dolor y de una determinación feroz. Miró hacia el borde de la cornisa, de donde subían los sonidos de quejas y movimiento de El Sombra. No había tiempo. Con lágrimas de rabia e impotencia corriendo por su rostro, María asintió. Se ajustó la bolsa cruzada en su pecho. Contenía toda la verdad, todo el amor y ahora toda la responsabilidad. «Lo haré», le dijo a Emiliano, «te lo prometo». Él intentó sonreír. «Esa es mi María». María dio media vuelta. No miró atrás. Encontró otro camino, un descenso más empinado pero más directo por la cara opuesta del cerro. Sus manos se aferraban a las rocas, sus pies buscaban apoyo. El sonido de su propia respiración jadeante llenaba sus oídos, ahogando los gemidos de Emiliano y las maldiciones distantes de El Sombra. Bajaba sola, con el peso de los papeles de Juan y el corazón destrozado por dejar a su amigo atrás, pero seguía bajando, porque ahora más que nunca, la verdad tenía que llegar a la luz. El costado de la montaña era una pesadilla de piedras sueltas y espinas. María bajaba a ciegas, sin un camino, guiada solo por la desesperación de poner distancia entre ella y la cornisa. Cada vez que una piedra rodaba o una rama se quebraba bajo su pie, el corazón le daba un vuelco. ¿Era ella o era él? El Sombra, subiendo de nuevo. Sus manos estaban rasgadas y sangrantes. Su falda estaba hecha jirones, pero la bolsa de tela cruzada sobre su pecho estaba intacta, apretada contra su cuerpo. Era lo único que importaba. Cuando finalmente llegó a un terreno más plano, se detuvo, jadeando, apoyada contra un árbol. Miró hacia arriba. No podía ver la cornisa, pero podía sentir la presencia del peligro, como una nube negra en lo alto. Tenía que seguir. Pero el mapa. Necesitaba el mapa. Con manos temblorosas lo sacó de la bolsa. Lo desplegó sobre una roca plana. El dibujo de Juan era claro. Estaba en la cara norte. Ella había bajado por el lado este. Había que rodear la base del cerro. Recogió el mapa y empezó a caminar, pegada a la montaña, tratando de hacer el menor ruido posible. El sol del mediodía caía a plomo, sin piedad.
No había agua. Su cantimplora se había quedado con Emiliano. Después de lo que parecieron horas, encontró un pequeño hilo de agua que bajaba de una grieta en la roca. Se tiró al suelo y bebió a sorbos, como un animal. El agua estaba fresca y le devolvió un poco de claridad. La cara norte, murmuró para sí misma, consultando el mapa otra vez. El pino torcido. Miró a su alrededor. Estaba en un barranco profundo. Tenía que subir de nuevo, pero por otro lado, con un gemido de cansancio, empezó a trepar, esta vez más lenta, más cuidadosa. La búsqueda fue agotadora. Cada roca grande podía ser la correcta. Cada árbol torcido la hacía albergar esperanzas. El tiempo pasaba, y con él, la sensación de que alguien la observaba crecía. Finalmente, cuando el sol empezaba a inclinarse hacia el poniente, lo vio. Era una roca enorme, solitaria, en una pequeña planicie más arriba. Desde su ángulo no podía ver la forma. Tuvo que subir, arrastrándose casi, hasta quedar a su mismo nivel, y entonces, allí estaba. La hendidura en la parte superior era perfecta, un corazón de piedra, tallado por el viento y la lluvia, justo como Juan había descrito, y a un lado, el esqueleto de un pino viejo, muerto hace mucho, sus ramas retorcidas como garras hacia el cielo. Un sollozo de alivio le salió del pecho. Había llegado. Se arrodilló frente a la roca. La tierra a sus pies estaba dura, compactada por los años. A 2 metros de profundidad, había escrito Juan. No tenía pala. No tenía nada excepto sus manos. Se puso a cavar. Al principio, la tierra cedía un poco, pero pronto sus dedos chocaron contra piedras. Raíces duras, las uñas se le quebraron y empezaron a sangrar. El dolor era agudo, pero era un dolor que la mantenía enfocada. Cada puñado de tierra que sacaba era un puñado más cerca de Juan. Cavó y cavó. El hoyo se hizo más profundo. Le llegaba a la altura de las rodillas, luego a la cintura. El esfuerzo era enorme. Su espalda le dolía, sus brazos temblaban, pero no se detenía. Tiene que estar aquí, repetía entre dientes una y otra vez como un mantra. Tiene que estar. Cuando el hoyo le llegaba al pecho, sus dedos, ya entumecidos y cubiertos de lodo, golpearon algo que no era piedra, algo metálico. Un nuevo impulso de energía la recorrió. Cavó con más furia, apartando la tierra, y allí, enterrada, sucia pero intacta, apareció la lata. Era una lata de galletas, redonda, de un azul descolorido. La tomó con ambas manos. Pesaba, la sacó del hoyo y la puso sobre la tierra. Por un momento, solo la miró. Esta lata había estado aquí, bajo esta roca, durante 32 años. Esperándola, el último acto de su esposo, con dedos que ya no parecían suyos, forzó la tapa oxidada. Cedió con un crujido. Dentro, protegidos por una bolsa de plástico grueso, estaban los papeles, los mismos que ella ya tenía, pero estos eran los originales que Juan había robado. La prueba irrefutable. Los sacó, los examinó rápidamente. Eran los títulos falsos, las firmas imitadas, todo. Y debajo de todo, otra nota, breve. Para mi María, con todo mi amor, ahora corre. Las lágrimas nublaron su vista. No eran de tristeza ahora, eran de una conexión feroz, de un amor que el tiempo y la tierra no habían podido matar. En ese momento, un ruido la hizo paralizarse. No era un animal, era el sonido de una piedra cayendo. Luego otra, alguien bajaba por la ladera, no lejos de ella, y venía directo hacia la planicie. María agarró los papeles y los metió de nuevo en la lata. La cerró. Miró alrededor buscando un escondite. No había ninguno bueno, solo unos arbustos bajos y dispersos. Los pasos eran más fuertes ahora, pesados, arrastrados, y venían acompañados de un jadeo de dolor y de furia. El sombra. Ella se deslizó detrás de la roca en forma de corazón, aplastándose contra su superficie fría. Desde allí, podía ver el borde de la planicie por donde él aparecería. Apareció. Luis Garza, el sombra, estaba lastimado. Su ropa estaba más rasgada, cubierta de polvo y manchas oscuras de sangre. Cojeaba notablemente de una pierna. Tenía un corte fresco en la frente, y la sangre le había pintado medio rostro. Pero en sus ojos ardía un odio vivo, intenso. En una mano, todavía apretaba el cuchillo largo. Se detuvo en la planicie, mirando alrededor. Sus ojos se posaron inmediatamente en el hoyo fresco, en la tierra amontonada al lado, y luego en la lata azul que María, en su prisa, había dejado a la vista, en el borde del hoyo. Una sonrisa fea, triunfante, le cruzó el rostro. «¿Ves, vieja?», dijo, su voz áspera y quebrada. «Al final siempre gana el más fuerte». Comenzó a caminar hacia la lata, cojeando. María, escondida, contuvo la respiración. El miedo era un puño de hielo en su estómago. Lo veía acercarse. En unos segundos tendría la prueba, y luego la tendría a ella. Miró a sus pies, vio una piedra. No era muy grande, pero era pesada, con un borde afilado.
La tomó. Los pasos del sombra eran lentos, dolorosos. Estaba a solo unos metros de la lata. Tu marido era un cobarde, dijo el sombra, hablando quizás para sí mismo, quizás sabiendo que ella lo escuchaba. Corrió y corrió. Pero yo soy como una sombra. Las sombras siempre alcanzan. Se agachó, con un gruñido de dolor para recoger la lata. Fue entonces cuando María salió. No gritó, no hizo ruido, solo salió de detrás de la roca con una determinación silenciosa y feroz. Avanzó 2 pasos rápidos. El sombra, concentrado en la lata, no la vio hasta el último momento. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Tú? María levantó la piedra con las 2 manos y con toda la fuerza que le quedaba en el cuerpo, la dejó caer. No apuntó a la cabeza, apuntó al brazo que sostenía el cuchillo. La piedra golpeó justo en la muñeca. Se oyó un crujido seco, horrible. El sombra lanzó un alarido de agonía. El cuchillo salió volando de su mano. La lata cayó al suelo. «¡Mi brazo! ¡Me rompiste el brazo, perra!», gritó, cayendo de rodillas, agarrando su muñeca que ya empezaba a deformarse. María no esperó, no miró su obra. Agarró la lata del suelo, la abrazó contra su pecho y corrió. Corrió sin mirar atrás, bajó por la planicie y se lanzó cuesta abajo, por el mismo barranco por donde había venido. Las piernas le ardían, el corazón le martillaba en los oídos. Detrás de ella, las maldiciones y los gritos de dolor de El Sombra se iban haciendo cada vez más débiles, ahogados por la distancia y el ruido de sus propios pasos. No sabía a dónde iba, solo sabía que tenía que bajar a la civilización. A un lugar donde los gritos de un hombre malo no pudieran silenciar la verdad que ella llevaba en una simple lata azul. Corrió hasta que el aire le quemó los pulmones. Luego trotó, luego caminó, tambaleándose. La lata nunca la soltó. Era su ancla, su razón. Cuando el cerro quedó atrás y el terreno se volvió más plano, vio a lo lejos unas luces, pequeñas, titilantes. Un pueblo. No era San Miguel, su pueblo. Era más pequeño. Pero tenía gente, tenía un camino. Con el último resto de sus fuerzas, María Salazar caminó hacia esas luces, llevando consigo el amor enterrado de su esposo, el peso de un amigo herido y la verdad, por fin desenterrada, que ahora tenía que gritar al mundo. Las luces del pueblo no eran muchas, pero para María eran un faro en la oscuridad que se avecinaba. Caminó hacia ellas, arrastrando los pies, con la lata azul apretada con fuerza contra su pecho. Su cuerpo era un solo dolor, pero su mente estaba clara, extrañamente calmada. El pueblo se llamaba San Lorenzo. Era un lugar pequeño, con una calle principal de tierra, unas cuantas casas de adobe y una pequeña plaza con una iglesia blanca. Una anciana que barriaba el portal de su casa la vio acercarse y dejó de mover la escoba, observándola con curiosidad y algo de alarma. María debía parecer un espectro, sucia, ensangrentada, la ropa hecha trizas. «Buenas tardes», dijo María deteniéndose. Su voz sonó ronca, seca. «Buenas tardes, señora», respondió la anciana, cautelosa. «¿Le pasó algo? ¿Un accidente? Necesito ayuda. Necesito encontrar la estación de radio». La anciana arrugó la frente. La radio está al final de la calle, donde vive el joven Benito. Esa casa con la antena». «¿Pero por qué?» «Gracias», dijo María, y siguió caminando sin dar más explicaciones. Sentía la mirada de la mujer en su espalda. La casa con la antena era fácil de encontrar. Era una construcción más moderna, de bloque, con una verja. Una placa pintada a mano decía: «Radio Comunitaria San Lorenzo, la voz del pueblo». María empujó la verja. Estaba abierta, subió los 2 escalones del portal y tocó la puerta de madera. Desde dentro se escuchaba una voz hablando, pero no de persona, sino de una radio. Un locutor con voz grave hablaba sobre los precios del maíz. La puerta se abrió. Un hombre joven, de unos 25 años, con lentes y una camisa arrugada, la miró con sorpresa. «Buenas tardes, señora. ¿En qué la puedo ayudar?» «Necesito hablar. En la radio, ahora mismo». Benito, el locutor y dueño de la estación, parpadeó. «¿Hablar? Señora, lo siento, pero estamos en transmisión, y usted parece que necesita un doctor». «No necesito un doctor», dijo María, y su tono era tan firme, tan cargado de urgencia, que el joven retrocedió un paso. «Necesito que me ponga al aire. Tengo que contar una historia de hace 32 años, sobre un hombre llamado Juan Salazar, y sobre un ladrón de tierras llamado Rafael Herrera». El nombre de Rafael Herrera hizo que los ojos de Benito se abrieran un poco más. Todo el mundo en la región conocía ese nombre. «Señora,
Está hablando de don Rafael Herrera, el dueño de El Diamante. El mismo. Y no es don. Es un ladrón y un asesino. Benito miró a su alrededor, como temiendo que alguien los escuchara. Bajó la voz. Señora, eso es una acusación muy grave, muy peligrosa. Por eso tiene que ser en la radio, para que todos la escuchen, para que nadie pueda borrarla. María levantó la lata azul. Aquí está la prueba. Los papeles falsos, la prueba de que él robó tierras y mandó a callar a mi esposo. Benito la miró a los ojos, vio la determinación, el dolor, la verdad en ellos. Respiró hondo. Está bien, entre, pero rápido. La llevó a un cuarto pequeño, lleno de equipos de sonido, micrófonos y cables. A través de un vidrio se veía otro cuarto aún más pequeño, donde un muchacho adolescente manejaba los controles. Benito le hizo una señal. Vamos a interrumpir la música, ponerme en vivo con la señora. El muchacho asintió, intrigado. Benito le indicó a María que se sentara frente a un micrófono. Le puso unos audífonos. Cuando yo le haga la seña, usted habla, diga la verdad, todo lo que tenga que decir, pero sea clara. María asintió. Sus manos sobre la lata estaban quietas ahora. Benito se sentó frente a otro micrófono, tomó aire. Y ahora, amigos de San Lorenzo y comunidades cercanas, interrumpimos nuestra programación para una emergencia. Tenemos con nosotros a una señora que necesita contarnos algo muy importante. Adelante, señora. Benito le hizo la seña. María se acercó al micrófono. Por un segundo, el miedo la paralizó. Pero entonces, vio en su mente a Juan, a Emiliano, herido en la montaña, a Fantasma, esperándola en casa, y habló. Mi nombre es María Salazar, vivo en el rancho La Esperanza. Hace 32 años mi esposo, Juan Salazar, desapareció. La policía dijo que se fue, que nos abandonó, pero no era verdad. Su voz, al principio débil, se fue haciendo más fuerte, más clara. Mi Juan fue un hombre bueno, descubrió que don Rafael Herrera robaba tierras, usaba papeles falsos, amenazaba a la gente pobre. Mi Juan reunió las pruebas y por eso lo mandaron callar. Contó todo, la venta del potro, la conversación escuchada, el diario escondido en la silla del caballo. Habló del viaje al Cerro del Águila, de la pelea con el Sombra, de la herida de don Emiliano, y finalmente habló de la lata azul. Ahora tengo las pruebas aquí, en esta lata, los papeles falsos firmados por Rafael Herrera y su hombre, Luis Garza, al que llaman el Sombra. Aquí están los nombres de las familias a las que robaron, los Pérez, los Mendoza, los López, y aquí está la última carta de mi Juan, pidiendo justicia. Del otro lado del vidrio, el joven operador miraba con la boca abierta. Benito escuchaba, pálido, asintiendo lentamente. María no lloró. Su voz era un río de verdad, imparable. Rafael Herrera es un hombre poderoso, tiene dinero, tiene policías a su mando. Por eso vengo aquí, a esta radio pequeña, para que ustedes, la gente común, escuchen la verdad antes de que él pueda taparla otra vez. Mi Juan no era un desaparecido, era un héroe, y yo solo soy una vieja que quiere que su memoria descanse en paz, con la verdad por delante. Hizo una pausa. La habitación estaba en silencio. Luego Benito tomó el micrófono. Señora, eso es increíble. ¿Podemos ver los papeles? María abrió la lata, sacó los documentos y los puso frente al vidrio. Benito y el operador pudieron ver los sellos falsos, las firmas. Estamos viendo los documentos, amigos oyentes. Parecen muy reales. La voz de Benito temblaba de emoción. Señora María, ¿qué va a hacer ahora? Voy a llevar estos papeles a las autoridades de Guadalajara, al licenciado Ruiz, un abogado honesto que mi Juan conocía, pero necesito que la gente me ayude, que no dejen que esta verdad se apague otra vez. En ese momento se oyeron gritos afuera, voces fuertes, el sonido de unos motores apagándose. Benito se asomó por una ventana lateral, su rostro se descompuso. Policía, son 3 patrullas, y no son de aquí. María se puso de pie. El miedo volvió, frío y rápido, pero lo contuvo. Vinieron por mí. Tiene que irse por atrás, dijo Benito. Rápido, hay una salida al callejón. ¿Y ustedes? No se preocupe por nosotros, vaya. Pero antes de que María pudiera moverse, la puerta principal de la casa se abrió de golpe. 3 policías uniformados entraron en la sala de espera. Uno de ellos, un sargento con bigote y cara de pocos amigos, gritó: «Benito López,
¿Qué está pasando aquí? Corten esa transmisión inmediatamente. El operador, desde su cabina, miró a Benito, aterrorizado. Benito se volvió hacia el micrófono, su voz ahora urgente y clara. Oyentes, la policía acaba de entrar a la radio. Quieren detener a la señora María Salazar y llevarse las pruebas. No podemos permitirlo. La verdad está aquí. El sargento maldijo y se abalanzó hacia la puerta del estudio. La abrió. Usted, vieja, usted viene con nosotros y traiga esa lata. María la apretó contra su pecho. No, no me dé problemas, gritó el sargento, avanzando. En ese momento, se oyó otro sonido afuera. No eran motores, eran voces, muchas voces. Pasos, muchos pasos. El sargento se detuvo, mirando por la ventana. Su expresión de enojo se transformó en confusión, luego en preocupación. María, desde donde estaba, también pudo ver. La gente llegaba. No eran muchos al principio, pero luego eran más y más. Hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, salían de sus casas, dejaban sus trabajos en las parcelas, se acercaban desde los extremos del pueblo. Llegaban a la calle principal y se dirigían, en un flujo silencioso pero determinado, hacia la casa de la radio. Eran los vecinos de San Lorenzo, y entre ellos, María reconoció algunos rostros: el hombre del molino, la mujer de la tienda, la anciana que le había dado indicaciones, y llegaban más, de los ranchos cercanos. Gente pobre, gente de trabajo. Se detuvieron frente a la casa, formando un grupo compacto que bloqueaba la calle y rodeaba las patrullas. Estaban callados, solo miraban. El sargento salió al portal, seguido por sus dos hombres. «Aparten, esto es asunto de la policía». Un hombre mayor con sombrero de petate dio un paso al frente. Era don Cesario, el más viejo del pueblo. «Sargento, esa señora acaba de decir algo muy importante por la radio. Todos lo escuchamos. Usted no se la va a llevar sin explicaciones». «Esto no es asunto suyo». «Claro que lo es», dijo una mujer joven, con un niño en brazos. «Si a ella le robaron la tierra y le mataron al marido, a nosotros nos puede pasar lo mismo. ¿O no, sargento?». Murmullos de aprobación recorrieron el grupo. María salió al portal con Benito a su lado. Sostenía la lata en alto para que todos la vieran. «Aquí están las pruebas», gritó, y su voz, amplificada por la tensión del momento, llegó a todos. «Los papeles que muestran cómo Rafael Herrera nos roba a todos». Un grito unánime, de rabia y de solidaridad, surgió de la multitud. Los policías se miraron entre sí. Eran 3, afuera había decenas, y llegaban más. El sargento calculó las posibilidades. Su trabajo era llevarse a la vieja y los papeles, pero no le pagaban lo suficiente para un motín. «Esto no se va a quedar así», dijo el sargento, señalando a María con un dedo. «Usted va a pagar por esto». Luego, volviéndose hacia sus hombres: «Vámonos». Los policías subieron a sus patrullas. La multitud se abrió lo justo para dejarlos pasar, pero sus miradas eran piedras. Los vehículos arrancaron y se alejaron por el camino polvoriento, dejando una nube de polvo y una victoria pequeña, pero tremenda, en el aire. Un silencio cargado de emoción llenó la calle. Todos miraban a María. Don Cesario se acercó. «Señora María, lo que usted dijo, ¿es todo verdad?». «Toda la verdad», dijo ella, y por primera vez en mucho tiempo sintió que no estaba sola. «Y tengo los papeles para probarlo». «Entonces no puede quedarse aquí», dijo Benito, a su lado. «Esos policías no eran de aquí, eran de Guadalajara, mandados por Herrera. Van a volver, con más gente». «¿A dónde puedo ir?», preguntó María. La fuerza del momento empezaba a ceder, y el cansancio la inundaba de nuevo. «Mi rancho», dijo una voz. Era una mujer de mediana edad, con rostro curtido por el sol. «Está a 2 kilómetros, escondido. Nadie lo busca allí. Puede quedarse mientras decidimos qué hacer». «Tenemos que hacer copias de esos papeles», dijo Benito. «Muchas copias, y mandarlas a todos los periódicos, a todas las radios, a la capital». «Y alguien tiene que ir por el viejo Emiliano», dijo María, recordando de golpe. «Está herido, en el Cerro del Águila». Varios hombres levantaron la mano. «Nosotros vamos, conocemos el camino». María los miró a todos, a estos desconocidos que ahora eran su ejército. Las lágrimas, por fin, le llenaron los ojos, pero no eran lágrimas de dolor. «Gracias», fue todo lo que pudo decir. La mujer de mediana edad, la señora Rosario, la tomó del brazo con suavidad. «Venga, señora, vamos a descansar. Usted ya hizo la parte más difícil, ahora nos toca a nosotros». Y así, rodeada por la gente del pueblo de San Lorenzo, María Salazar dejó la radio, no como una fugitiva, sino como una líder accidental.
Llevaba en sus manos una lata azul oxidada y en su corazón la certeza de que la semilla de la verdad, por fin regada, ya había empezado a brotar. La casa de la señora Rosario estaba en las afueras de San Lorenzo, rodeada de nopales y con una vista clara de los caminos de acceso. Era un lugar seguro. María, apenas cruzó el umbral, sintió que las fuerzas la abandonaban. Las horas de huida, la tensión en la radio, el enfrentamiento con la policía, todo le cayó encima de golpe. «Siéntese aquí, señora María», dijo Rosario, guiándola a una silla de madera en la cocina. «Primero vamos a ver esas manos». María extendió sus manos, destrozadas, llenas de tierra seca y sangre. Rosario, sin decir una palabra, calentó agua y trajo un paño limpio. Con una suavidad que contrastaba con su aspecto rudo, empezó a limpiarlas. «Usted es muy valiente», dijo Rosario mientras trabajaba. «No soy valiente, estoy cansada y enojada». A veces es lo mismo. Benito, el joven locutor, llegó unos minutos después, trayendo su equipo de grabación y una carpeta. «Hice copias de los papeles más importantes», anunció. «Y grabé la transmisión. Ya la están pasando en otras radios comunitarias. La noticia se está esparciendo». «¿Y los hombres que fueron por Emiliano?», preguntó María, conteniendo el aliento. «Todavía no regresan, pero son buenos hombres, saben lo que hacen». María asintió, pero la preocupación le atenazaba el estómago. Mientras Rosario le vendaba las manos, ella miró por la ventana. Un grupo de vecinos se había quedado vigilando afuera, turnándose. Eran sus centinelas voluntarios. Pasaron las horas. La noche cayó sobre San Lorenzo. María no podía comer, solo bebió un poco de atole que Rosario le insistió. Cada ruido de la noche la hacía sobresaltar. Esperaba oír los motores de las patrullas regresando con más hombres, o algo peor. Cerca de la medianoche, se oyeron voces y pasos afuera. María se puso de pie de un salto, pero Rosario la detuvo. «Esperemos, pueden ser los nuestros». La puerta se abrió. Entraron 3 de los hombres que habían ido al cerro. Venían sudorosos, cubiertos de polvo, y entre ellos, apoyado en los hombros de 2 de ellos, venía Emiliano. «¡Emiliano!», gritó María, corriendo hacia él. El viejo vaquero estaba pálido como la luna, con los ojos hundidos. Le habían hecho un vendaje tosco pero eficiente en el costado, sobre su camisa rasgada. Al ver a María, esbozó una sonrisa débil. «Te dije que yo solo era el chofer», dijo, con voz ronca. «Parece que el coche se descompuso». «Cállate, viejo terco», dijo María, pero sus ojos brillaban de alivio. «¿Cómo está?». Uno de los hombres, un joven llamado Tomás, respondió. «Está herido, pero el corte no es tan profundo, perdió mucha sangre y la fiebre está empezando. Necesita un doctor de verdad». «¿Y el sombra?», preguntó Benito. «No lo vimos, solo encontramos a don Emiliano, desmayado cerca de la cornisa. Había rastros de que alguien más se había arrastrado hacia abajo, pero no lo seguimos. Nuestra misión era traerlo a él». Emiliano fue acostado en un jergón en la sala. Rosario le trajo agua y le revisó el vendaje. «Tenemos que llevarlo al médico en Guadalajara», dijo Benito pensativo. «Y usted, señora María, también. Aquí no están seguros. Esos policías van a volver, y la próxima vez no se van a dejar intimidar tan fácil. Ir a Guadalajara, con Rafael Herrera ahí, es como entrar en la boca del lobo», dijo Rosario. «Es el único lugar donde podemos llevar las pruebas a las autoridades correctas», dijo María, con convicción. «Juan lo dijo, al licenciado Ruiz, es un abogado honesto». Benito asintió. «Conozco el nombre, tiene buena reputación, pero llegar a él, Herrera debe tener a toda la policía local buscándola a usted». «Entonces no vamos a la policía», dijo una voz débil. Era Emiliano, con los ojos entreabiertos. «Vamos directo a los periódicos, a la televisión, donde haya muchas cámaras, donde no puedan hacer nada sin que todo el mundo lo vea». La idea flotó en el aire. Benito sonrió. «Tiene razón. Hoy, con la radio, vimos el poder. Si llegamos a los medios grandes en Guadalajara, Herrera no podrá tapar el sol con un dedo». «¿Cómo llegamos?», preguntó María. «Las carreteras principales estarán vigiladas». Tomás, el joven que había ayudado a rescatar a Emiliano, dio un paso al frente. «Yo sé cómo, por los caminos viejos, los que usan los contrabandistas. Llevo a mi tío en mi camioneta a Guadalajara cada mes por esa ruta. Es más larga, pero no hay policías».
María miró a Benito, luego a Rosario, finalmente a Emiliano. El viejo asintió lentamente. Es la única manera. Mientras ellos planeaban, en la hacienda El Diamante, a una hora de camino, una tormenta muy diferente se desataba. Don Rafael Herrera estaba de pie en su lujosa oficina, con la cara congestionada de rabia. Tenía el teléfono en la mano, pero lo soltó contra el escritorio de madera fina con tanta fuerza que el aparato se hizo pedazos. «¡Imbéciles! ¡Unos completos imbéciles!», gritó, dirigiéndose al sargento que estaba frente a él, mirando al suelo. ¿Cómo dejaron que esa vieja loca hablara en la radio y que la gente del pueblo los corriera? Son el hazmerreír. Don Rafael, había mucha gente. Era una situación muy delicada, balbuceó el sargento. Yo no pago por delicada, pago por resultados. Rafael se acercó, sus ojos pequeños brillando con furia. Esa vieja tiene los papeles de hace 32 años. ¿Cómo es posible? No lo sabemos, señor, pero Luis Garza, el Sombra, tampoco ha reportado. Debió haberlos interceptado en el cerro. Garza es otro incompetente, escupió Rafael. Tomó un vaso de whisky y lo bebió de un trago. 32 años, y un caballo viejo lo echa todo a perder. Respiró hondo, tratando de controlarse. Cuando habló de nuevo, su voz era fría, calculadora. Esa vieja no puede llegar a Guadalajara, no puede hablar con nadie importante. ¿Entienden? El sargento asintió, pálido. Sí, don Rafael. Movilicen a todos los hombres que tengan, controlen las carreteras, revisen cada autobús, cada camioneta, ofrezcan una recompensa, 5,000 pesos por información. Y usted, señaló al sargento con el vaso vacío, encuéntrela, o no solo pierde su trabajo. ¿Me explico? El sargento tragó saliva. Sí, señor, la encontraremos. De vuelta en San Lorenzo, el plan se concretaba con la primera luz del alba. Tomás tenía una camioneta pick-up vieja pero resistente. En la caja colocaron un colchón y cobijas para Emiliano. María se sentaría en la cabina, con la lata de galletas y las copias de los papeles escondidas en una bolsa de mandado. Benito se despidió de ellos en la puerta de Rosario. Yo me quedo aquí. Voy a seguir transmitiendo, contando la historia. Mantendré la presión. Y si algo sale mal, todos sabrán por qué. María le tomó de las manos, las suyas vendadas, las de él firmes. Gracias, Benito. Sin usted, sin esta radio. No me dé las gracias, señora. Deme una buena historia para contar cuando esto termine. Rosario le dio a María un rebozo limpio y un sombrero viejo, para que no la reconozcan tan fácil. María se lo puso. Se veía diferente, más pequeña, más anónima. Tomás arrancó la camioneta. Emiliano, en la caja, iba cubierto con una lona, como si fuera carga. Salieron de San Lorenzo no por el camino principal, sino por un sendero que bordeaba los sembradíos. La camioneta se balanceaba sobre las piedras y los baches. El viaje fue lento, incómodo y lleno de tensión. Tomás conocía el camino como la palma de su mano. Iban por veredas que atravesaban ranchos abandonados, por lechos de ríos secos, por entre cañaverales altos. Cada vez que se cruzaban con otro vehículo o con una persona a caballo, María bajaba la cabeza y el corazón se le encogía. Pararon una vez, al mediodía, en un bosquecillo apartado. Revisaron a Emiliano. Seguía con fiebre, pero consciente. «Aguanta, viejo», le dijo María, dándole a beber un poco de agua. «Ya falta menos. No me molesta morir después de ver la cara de ese hijo de El Sombra cuando le rompiste el brazo», dijo Emiliano con una mueca que intentaba hacer una sonrisa. «Me hubiera gustado verlo». María no supo qué decir, solo le apretó la mano. Volvieron a la marcha. La tarde empezaba a caer cuando el paisaje empezó a cambiar. Los campos dieron paso a pequeñas fábricas, a letreros de gasolineras, a más tráfico. Estaban llegando a las afueras de Guadalajara. «Ahora viene lo difícil», dijo Tomás, su voz tensa. «Tenemos que entrar a la ciudad sin pasar por los retenes. Conozco una entrada por la zona de las bodegas viejas». «Haga lo que tenga que hacer», dijo María. La camioneta se mezcló con el tráfico de otras camionetas de trabajo, polvorientas, sin llamar la atención. Tomás tomó una serie de calles cada vez más angostas, menos transitadas. Pasaron por colonias populares, por mercados al aire libre que se estaban desarmando. El ruido y el olor de la ciudad eran abrumadores para María, acostumbrada al silencio del rancho. Finalmente, Tomás detuvo la camioneta en un callejón oscuro, detrás de un edificio alto de oficinas. «Aquí es», dijo. «La oficina del licenciado Ruiz está en el piso 12 de este edificio. Es un buen hombre. Mi tío una vez tuvo un problema con su patrón y él lo ayudó sin cobrar mucho». María miró el edificio. Parecía muy grande, muy imponente. «¿Y Emiliano?» «No puede subir. Se queda conmigo aquí escondido. Usted sube, habla con el licenciado y le trae ayuda». María asintió. Se ajustó el sombrero y la bolsa de mandado donde iban los papeles.
Tomó la lata azul original y la metió también en la bolsa. «Cuídelo», le dijo a Tomás. «Lo haré. Buena suerte, señora». María salió del callejón y se encontró con la avenida principal, llena de gente que salía de sus trabajos. Se sintió invisible, una anciana más entre la multitud. Cruzó la calle y entró al edificio. El vestíbulo era de mármol, con guardias de seguridad y personas con trajes. María, con su ropa sencilla y sus manos vendadas, llamó la atención. Se acercó a la recepcionista. «Buenas tardes, busco al licenciado Ruiz, por favor». La joven recepcionista la miró de arriba abajo. «¿Tiene una cita?» «No, pero es muy importante. Es sobre un caso muy viejo, de tierras, de justicia». La recepcionista dudó, pero algo en la mirada de María la hizo ceder. «Espere un momento, por favor». Habla por teléfono, murmura algo, luego cuelga. «El licenciado puede recibirla por 5 minutos. Piso 12, oficina 1204». María agradeció y se dirigió a los ascensores. Su reflejo en las puertas de metal la sorprendió. Parecía una campesina perdida en otro mundo. En el piso 12 encontró la oficina. La puerta estaba entreabierta. Tocó suavemente. «Adelante», dijo una voz desde dentro. María entró. La oficina era ordenada, con libros hasta el techo. Detrás del escritorio, un hombre de unos 60 años, canoso, con anteojos, la miraba con curiosidad. «Licenciado Ruiz, me llamo María Salazar. Soy la viuda de Juan Salazar». El nombre hizo que el licenciado se enderezara en su silla. Sus ojos se agrandaron detrás de los lentes. «Juan Salazar, Dios mío, hace muchos años. Él vino a verme, habló de unos papeles de Rafael Herrera». «Sí, y ahora yo los tengo», dijo María. Y sin más preámbulo, vació el contenido de su bolsa sobre el escritorio. La lata azul, los papeles doblados, las copias. «Mi Juan los escondió, y ahora los encontré. Herrera mandó a su hombre, el Sombra, a matarlo, y ahora me busca a mí». El licenciado Ruiz no tocó los papeles inmediatamente. Miró a María, vio las manos vendadas, la determinación en sus ojos viejos. «Señora María, ¿está segura de lo que hace? Rafael Herrera es una persona muy influyente, muy peligrosa». «Lo sé, por eso vine aquí, porque Juan dijo que usted era honesto». «¿Lo era?» El licenciado no dudó. «Lo soy». Finalmente tomó uno de los papeles, lo desdobló, lo leyó. Su expresión se volvió grave. Esto es muy grave. Son falsificaciones evidentes, y hay varias», miró a María. «Tenemos que actuar rápido. Herrera debe estar moviendo sus influencias en este momento. ¿Qué hacemos?» El licenciado Ruiz tomó el teléfono. «Primero, necesitamos protección para usted, y para cualquier testigo. Luego, llevamos esto a la fiscalía, pero no a cualquiera. A un fiscal de Integrity que conozco. Y lo más importante», marcó un número. «Necesitamos a los medios. Ahora mismo, para que todo el mundo sepa, antes de que Herrera pueda reaccionar». Mientras hablaba por teléfono, dando órdenes rápidas y claras, María miró por la ventana. La ciudad de Guadalajara se extendía ante ella, enorme, indiferente. Pero en una oficina del piso 12, una verdad enterrada por 32 años estaba a punto de salir a la luz. Y ella, María Salazar, ya no era una espectadora, era la portadora de la antorcha, la que por fin iba a completar el viaje que Juan había empezado. La puerta de la estación de radio comunitaria de San Lorenzo aún vibraba con la energía de la transmisión en vivo. María, con la lata azul ahora vacía pero los papeles esparcidos sobre la mesa como un tesoro frágil, miraba a Benito, el joven locutor. Fuera, el murmullo de la gente del pueblo que había escuchado era un rumor constante, como el mar. «Lo logramos, señora María», dijo Benito, pasándose una mano por el cabello. «Todo San Lorenzo lo escuchó, y otras comunidades con radios comunitarias ya me están llamando. Quieren la grabación». «No es suficiente, Benito», respondió María, su voz grave pero clara. «San Lorenzo es pequeño. Rafael Herrera es grande, su dinero llega más lejos que nuestras ondas de radio». En ese momento, la puerta de la cabina de transmisión se abrió de golpe. Era Tomás, el joven que había ayudado a rescatar a Emiliano. Su rostro estaba pálido. «Vienen, camionetas, 3, no son de aquí, y vienen rápido por el camino principal». Un silencio tenso llenó la pequeña habitación. María miró los papeles, luego miró a Benito. «Hay que sacar copias, muchas copias, ahora. Pero la fotocopiadora está en la papelería del pueblo y...» «No hay tiempo», interrumpió Tomás. «Tenemos que sacarla de aquí. A usted, señora». María negó con la cabeza, con una firmeza que sorprendió a los dos hombres. «No,
Si corro ahora, todo esto fue por nada. La verdad se queda aquí, con la gente. Señora, esos hombres que vienen no son policías buenos, son los de Herrera, insistió Tomás, su voz cargada de urgencia. Lo sé. Se escucharon los motores rugiendo afuera, luego el chirrido de frenos. Puertas que se abrían y cerraban de golpe. Voces fuertes, dando órdenes. María tomó los papeles originales, los que Juan había enterrado, y los metió dentro de su blusa, contra su piel. Las copias que Benito había hecho quedaron sobre la mesa. Luego, salió de la cabina hacia la sala de espera de la estación, pequeña y llena de sillas plásticas. La puerta principal se abrió de par en par. Entraron 4 hombres. No vestían uniformes de policía, sino ropa de trabajo, jeans y camisas, pero su actitud era dura, profesional. Llevaban pistolas a la vista en la cintura. El que iba al frente era un hombre alto, con una cara larga y sin expresión. María Salazar, dijo, no como pregunta, sino como un hecho. Sí, usted viene con nosotros y trae todos los papeles que robó. No robé nada, estos papeles muestran un robo, el robo que hizo Rafael Herrera. El hombre alto ni siquiera parpadeó. No me interesa, mi trabajo es llevarla a usted y lo que tenga, no lo haga difícil. Benito salió de la cabina, con Tomás a su lado. Ustedes no tienen ninguna orden, gritó Benito. Esta es una estación de radio, lo que está haciendo es ilegal. El hombre alto miró a Benito como si fuera un insecto. Cállese, niño, o se va con ella. Tomás dio un paso al frente, poniéndose entre los hombres y María. No se la van a llevar. Fue entonces cuando se oyó el ruido afuera. No era de motores, era de gente, mucha gente. Pasos apresurados, voces que se acercaban. El hombre alto frunció el ceño y miró por la ventana. Su expresión impasible se agrietó por un segundo, mostrando sorpresa. María también miró. La calle de tierra frente a la radio ya no estaba vacía, estaba llena de personas. Hombres con sombrero de petate y camisas sudadas, mujeres con delantales, algunas con niños en la cadera, jóvenes ancianos. Eran los vecinos de San Lorenzo, y también rostros que María no reconocía, gente de ranchos cercanos que debían haber escuchado la transmisión y venido a toda prisa. Llegaban a pie, en burros, en camionetas destartaladas. Formaron un semicírculo silencioso alrededor de las 3 camionetas de los hombres de Herrera. No decían nada, solo estaban ahí, bloqueando el camino, mirando. El hombre alto se volvió hacia María, su voz ahora un poco menos segura. Dígales que se aparten, esto no es asunto de ellos. María caminó hacia la puerta. Benito intentó detenerla, pero ella siguió. Salió al portal. El aire caliente de la tarde la recibió, junto con la mirada de decenas de personas. Un hombre mayor, don Cesario, dio un paso al frente. Su rostro estaba curtido como cuero viejo. Señora María nos acaba de contar una historia que nos incluye a todos. Ustedes no se la van a llevar. Esto es orden de la autoridad, gritó el hombre alto desde la puerta, pero su voz sonaba falsa en el silencio expectante. ¿Qué autoridad?, preguntó una mujer joven cargando a su bebé. ¿La autoridad de Rafael Herrera? Esa no es nuestra autoridad. Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Más gente llegaba, cerrando el círculo. Los otros 3 hombres de Herrera salieron de la radio, mirando la situación con nerviosismo. Sacaron sus pistolas, pero la acción no hizo más que tensar el aire. «Apártense o habrá problemas», gritó uno de ellos. Don Cesario no se movió. Miró a los hombres directamente a los ojos. «Ustedes son 4, nosotros somos muchos. ¿A cuántos piensan disparar? ¿A todos?». La pregunta, simple y terrible, flotó en el aire. Los hombres con pistolas se miraron entre sí. No tenían una respuesta. En ese momento, un nuevo sonido llegó desde el camino. Sirenas, varias, y no eran las de las camionetas de Herrera. Eran sirenas de patrullas de policía, pero distintas, y detrás de ellas se vieron las antenas de camionetas de canales de televisión. La multitud se giró, confundida. 2 patrullas oficiales con los logotipos de la Fiscalía del Estado entraron al pueblo. Se detuvieron a unos metros de la gente. De ellas bajaron policías con uniformes diferentes y 2 hombres de traje. Uno de ellos era el licenciado Ruiz, el abogado al que María había contactado en secreto desde la casa de Rosario horas antes, usando el teléfono de Benito. El otro era un hombre más joven, de aspecto serio. Los hombres de Herrera parecieron encogerse. El hombre alto bajó su pistola lentamente. El licenciado Ruiz se acercó, seguido por el hombre serio y los policías estatales. «María Salazar», dijo el licenciado, con un asentimiento respetuoso, «presento al fiscal Mendoza, de la Unidad de Delitos contra el Patrimonio». El fiscal Mendoza miró a los hombres de Herrera, luego a las pistolas en sus manos. «Ustedes, dejen las armas en el suelo. Ahora».
La autoridad en su voz era inconfundible. Los 4 hombres, después de una breve vacilación, obedecieron. Uno de los policías estatales los esposó. El fiscal se dirigió a la multitud. Gracias. La valentía de esta comunidad ha sido fundamental. Recibimos la información y las pruebas, y tomamos cartas en el asunto. Luego miró a María. Señora Salazar, necesitamos su declaración oficial y las pruebas originales. María, con un nudo en la garganta, asintió. Sacó los papeles de dentro de su blusa y se los entregó. Aquí están, todo. ¿Y Rafael Herrera?, preguntó a alguien de la multitud. El fiscal Mendoza permitió una leve sonrisa. En estos momentos, agentes federales y estatales están llegando al rancho El Diamante y a su residencia en Guadalajara para detenerlo. Se le acusa de fraude, falsificación, despojo de tierras y... Hizo una pausa, mirando a María. Instigación a un homicidio, en el caso de Juan Salazar. Un suspiro colectivo, cargado de alivio y de incredulidad, recorrió a la gente. Algunas mujeres se abrazaron. Un hombre se quitó el sombrero y se enjugó la frente. María sintió que las piernas le flaqueaban. Benito la sostuvo por el brazo. ¿Es el final?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. Es el principio, señora, dijo el licenciado Ruiz. El principio de la justicia. Las semanas siguientes fueron un torbellino de declaraciones, preguntas y visitas. La noticia del caso Salazar Herrera fue la más importante en Guadalajara por muchos días. Los periódicos publicaron fotos de los papeles falsos. La televisión entrevistó a las familias a las que Rafael había robado sus tierras. Don Ignacio Pérez, ya muy viejo, lloró frente a las cámaras al recordar cómo el Sombra lo había amenazado. Rafael Herrera fue arrestado en el garage de su mansión, intentando meter maletas en su auto. No opuso resistencia. Su imperio de mentiras se derrumbó como un castillo de naipes. Luis Garza, el Sombra, fue capturado 2 días después, tratando de cruzar la frontera con el brazo enyesado. La justicia, lenta pero imparable, comenzó a moverse. Una tarde tranquila, un mes después, una camioneta polvorienta se detuvo frente al rancho La Esperanza. María salió al portal. De la camioneta bajó Tomás, y luego, moviéndose con lentitud pero por su propio pie, Emiliano. El viejo vaquero estaba más delgado, más pálido, pero sus ojos tenían el mismo brillo de siempre. Llevaba el costado vendado bajo su camisa. ¿No sabes tocar el timbre, viejo?, dijo María con los ojos húmedos. ¿Para qué, si total ya me estabas esperando?, respondió Emiliano con una sonrisa amplia. Se abrazaron, un abrazo fuerte y silencioso que decía más que 1000 palabras. Tomás sonrió y se quedó mirando hacia los corrales. ¿Y Fantasma?, preguntó Emiliano. Allí, dijo María, señalando. En el pastizal, cerca del establo, el caballo alazán pastaba con tranquilidad. Ya no era un esqueleto cubierto de piel, había ganado peso. Su pelaje, aunque aún marcado por cicatrices, brillaba bajo el sol de la tarde. Caminaba con cierta dificultad en la pata lastimada, pero sin dolor. Era un animal en paz. Parece otro, murmuró Emiliano. Es el mismo, dijo María, solo que, por fin puede descansar. Entraron a la casa. Emiliano se sentó en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde tantas veces había compartido un café con Juan. María sirvió atole. ¿Y el proceso?, preguntó María mientras le entregaba la taza. Lento, pero va. Herrera está en la cárcel sin fianza. Su dinero ya no compra a todos. Los periódicos no lo dejan olvidar. El Sombra cantó como un pájaro para reducir su condena. Contó todo, de lo de Juan, de las amenazas. Emiliano bajó la voz. Encontraron restos en un barranco cerca del Cerro del Águila, muy antiguos, junto a unas hebillas de una silla de montar. María cerró los ojos. Asintió lentamente. No había tristeza en ese gesto, solo una aceptación profunda, dolorosa pero necesaria. Ahora puede descansar también, dijo. Pasaron la tarde hablando, no del pasado, sino del presente, de cómo las familias despojadas empezaban a recuperar sus tierras, de cómo Benito y su radio comunitaria se habían vuelto famosos por la cobertura del caso, de cómo Tomás quería estudiar derecho para ayudar a gente como ellos. Al anochecer, Emiliano se fue a su casa, prometiendo volver al día siguiente para ayudarla a reparar una parte de la cerca. María lo vio alejarse en la camioneta de Tomás. Luego, se quedó sola en el portal. El sol se ponía detrás del Cerro del Águila, pintando el cielo de naranja, rosa y morado. María miró hacia la silueta oscura de la montaña. Por tantos años ese cerro había sido un símbolo de dolor, de misterio, de una verdad oculta que la consumía.
Ahora lo miraba y ya no sentía el aguijón del vacío. Sentía una paz extraña, cansada. Sabía que allá arriba, bajo una roca en forma de corazón, ya no había secretos, y que en el barranco cercano, los restos de su amado por fin podían descansar en paz, porque su nombre había sido limpiado. Entró a la casa. Pasó frente a la fotografía de Juan en la mesita de noche. Esta vez, no pasó el dedo por el vidrio, solo sonrió, una sonrisa pequeña y serena. «Lo logramos, viejo», susurró. La verdad llegó. Al día siguiente, muy temprano, María hizo su rutina de siempre. Dio de comer a las gallinas, regó el huerto, pero luego, en lugar de mirar el camino con esperanza o temor, fue al pastizal. Fantasma se acercó a ella, moviendo las orejas. María le ofreció un trozo de zanahoria. El caballo lo tomó con suavidad. «Ya no tienes que llevar mensajes», le dijo, acariciándole el cuello fuerte. «Ya no tienes que huir, este es tu hogar. Para siempre». El caballo resopló, como si entendiera. Luego, dio media vuelta y se alejó al trote lento, cojeando levemente, hacia el centro del pastizal, donde el sol de la mañana calentaba la hierba. María se quedó allí, observándolo. El silencio del rancho ya no era vacío. Estaba lleno de una presencia tranquila. El amor de Juan no se había ido. Había estado allí todo el tiempo, guiándola, esperando a que ella encontrara el camino para hacerlo justicia, y ahora, por fin, podía descansar. Los dos.